en casa, porque usted es parte esencial de este reality. Semana tras semana va a poder votar por su participante favorito. Ese se convertirá en líder de la casa y podrá ganar $2,000 más viajes increíbles. Así que preste mucha atención a sus presentaciones porque el poder del amor comienza ahora. Y vamos a conocer a nuestra primera participante. Ella viene desde Perú y su nombre es Shirley. Hola, soy Shirley Arica, vengo de Perú, tengo 32 años y soy modelo profesional. Vengo a Estambul porque aparte de ser mamá, soy mujer y quiero encontrar el verdadero amor. Hola, hola. Hola, Hola. precioso. Qué lindo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, contenta de estar acá, estoy emocionada. ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Uy, está molesto, pero... No, que quiero que te quiere saludar nada más. me Le quiere gustan las saludar. mujeres guapas, así que eso es algo bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida, ¿qué tal la casa ahí? Está hermosa, en verdad. Está hermosa. me Eres nuestra encanta. primera participante, Hay ¿eh? segundo piso. Al segundo piso. Ahora ya voy vas a ver chequear todo lo todo. que hay, todo lo que hay. Por supuesto. Shirley, me contaron que eres una mujer muy independiente, muy fuerte. ¿Qué piensas Sí. buscar aquí? Algo que un hombre no te haya dado. ¿Qué piensas que es esa cualidad? Bueno, estoy buscando un hombre caballero, súper cariñoso, responsable, un hombre que me dé estabilidad emocional. Así que creo que he escogido el lugar idóneo para encontrarlo. Así que he venido en busca del amor, del verdadero amor. ¿Crees que los intimides un poquito? Porque de momento una mujer muy independiente puede ser como que, ay, no, qué miedo. No creo, yo creo que un hombre que las tiene bien puestas, ¡Ah, muy bien! no lo tengo por qué intimidar, ¿no? Pues te debo contar algo, Shirley. Yo voy a ir a la casa de los chicos ahora, Ya. a conocerlos también. Y voy a ver si hay alguno que los tenga, pues, bien puestos. Voy a intentar Obvio, a mí me buscártelo. encantan, así que bien puestos. Muy bien, Sí, pues no, no. bueno, te invito a que conozcas la casa, que Muchas pongas la gracias. foto donde tú quieras y pues Sí. yo me voy para allá. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Gracias, nos vemos. Es momento de ir hasta Colombia para conocer a Sebastián. Hola, soy Sebastián Tamayo, tengo 29 años, soy actor. Soy colombiano y mi corazón siempre ha tenido una maldición. Y he venido aquí a Estambul a romper el hechizo. Hola, hola. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Parcero, ¿así? ¿Lo dije bien? Sí, parcero, parcerita. Esto no es una casa, es una mansión, por lo Para que veo. veas, con todo mi amor para ustedes. Muy bien, te voy a saludar a lo turco. Ok, A para lo mi buena turco. suerte. A ver. ¡Mua! Ah, ¡Mua! Y hablando de suerte, me dijeron que tu corazón está hecho un hechizo. ¿Qué está pasando con eso? Ay, Vanessa, supieras tantas cosas que han pasado alrededor de mi vida. Cuéntame. Pero eso me ha llevado a tener la experiencia suficiente, creo yo, para saber en estos momentos qué es lo que quiero Ok. y cómo puede fluir todo en una relación y sobre todo cómo puedo hacer un gran equipo en mi Ok, vida. Un gran equipo, interesante. Sí, ¿Crees que vas a romper el hechizo aquí en el poder del amor? lo voy a romper, estoy seguro de ¿Vienes eso. con todo? Vengo con todo, además con este país tan mágico. Sí, ¿verdad? Sí, sabes, yo siento que Que Estambul es tu lugar, que tenías que venir al otro lado del me mundo para llegó la hora, finalmente- ya ese me es el llegó la momento. hora y
para Limpia. romper. Por favor, la limpia. Dale, todo. Ya te hicimos todo. Pero mira, mientras yo voy analizando cómo romper tu hechizo totalmente, te invito a que pases a la casa, que la veas, que la disfrutes. Pon tu foto donde quieras, ¿va? Donde quiera. Donde quiera. Yo regreso porque estoy conociendo, mira, a las chicas, Vale, ¿eh? vale. Es momento de ir hasta Puerto Rico y conocer a Andrea. Mi nombre es Andrea Ruiz. Tengo 21 años. Vengo de Puerto Rico y soy bailarina. Vine a Estambul para encontrar quién me sigue el paso en el baile del amor. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida a la Casa del Poder del Amor. ¿Cómo estás? Gracias, todo bien, ¿y tú? Ven para acá. ¿Cómo estás? ¡Mua! Ven para acá. Oye, me dijeron que eres bailarina. Sí. A ver, enséñame un pasito, yo quiero aprender. Vamos, salsita. Salsita. Uno, 1, 2, 3. dos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y le doy cabeza. Le doy y cuello. pelo, y pelo. Y pelo. Y pelo. Muy bien. Pelo. Muy bien. Oye, y tú vas por la vida buscando ese ritmo. Sí. Si no tienes ritmo, que ni me mire. Que ni te mire, o sea, ya tiene que bailar. Sí. ¿Y cómo van a hacer que hagan el 5, 4, 3, 2, 1 del amor? No es difícil, pero hay que ver. Él tiene que ayudar y yo también. ¿Qué buscas 50 en y un nombre? 50. Un nombre así que tú digas, él es mi pareja ideal en todos los sentidos, dentro y fuera de la pista de baile. Pues tiene que bailar, obvio. ¿Ok? Y tiene que tener personalidad, ser gracioso, que le guste la rumba, el party, tú sabes. Del rumba y el party, tú vas muy... Yo creo que puedo conseguirte a algunos que le guste la rumba Que y esté el party. vivo, así aburridito no. No Aburridito me gusta. no. Así que si eran aburridos, bye. Andrea dice Bye. que no. No, que ni me miren. Que ni te miren. Pues mira, ya hay una compañera por aquí. Te invito a que pases a tu casa, que pongas la foto donde tú quieras. Puedes saludar a Luquita, que anda por ahí. Así que, bienvenida. Voy para allá a ver si hay uno que le guste la rumba, que estoy segura que sí. Bye. Hola, Hola, ¿de dónde? ¿cómo estás? Bienvenida. De Perú. De Perú. ¿Tú? Nunca había conocido a ¿Cómo nadie de estás? ¿Qué Perú. tal? Mucho Andrea, gusto. de Perú. Hay piscina también. Vamos hasta Cuba para conocer a Reinier. Hola, mi nombre es Reinier Izquierdo, tengo 24 años, me dedico al modelaje. Soy cubano y vengo representando a la comunidad hispana en todos los Estados Unidos. Para mí lo más importante es la familia y vengo aquí a Estambul a buscar la mujer perfecta y crear un hogar. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Muchas gracias. Ven para acá, de Cuba, pero vives en Miami. De Cuba, pero vivo en Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado Estambul? Estambul, una maravilla, la verdad no me puedo quejar, todo ha sido como un sueño hecho realidad. Eres un chico muy familiar, para ti eso es de las cosas más importantes. Para mí eso es una de las cosas más importantes y es precisamente lo que estoy buscando en una chica que sea familiar, una chica en la cual nos podamos apoyar mutuamente, una chica en la cual yo pueda crear la familia de mis sueños. Ay, mira, o sea, de verdad que cuando un chico dice eso, el corazón de todas nosotras se derrite. Nunca se pueden perder las esperanzas. Ah, muy bien, ¿crees que lo vas a encontrar aquí en el Poder del Amor? Estoy convencido de eso. Muy bien, pues te invito a pasar a conocer la casa. Yo sé que hay varias chicas que le va a gustar eso de encontrar un hombre que quiera hacer familia. Bueno, ya vas ganando, Bienvenido. Gracias, gracias. Es momento de conocer a Caroline de Colombia. Mi nombre es Caroline Rodríguez, tengo 31 años, orgullosamente colombiana, soy atleta fitness y estudiante de psicología.
Ya conozco el comportamiento de la mente. Ahora vengo a Estambul a conocer el del corazón. Hola, hola. Qué bonito. ¿Qué tal? Esto está Mira, hice Demasiado cociné, top. hice repostería, hice todo para ti. tan linda. ¿Te puedo saludar? Claro que sí, ¿cómo estás? Súper bien, feliz de estar aquí. Caroline, tú estudias el comportamiento de la mente. Sí. O sea, ¿cómo te va a ayudar eso a encontrar tu pareja ideal? Porque puede ser difícil, ¿no? O sea, leer el comportamiento de la mente, ay. Sí, pues fíjate que precisamente estoy estudiando psicología Ajá. para poder entenderlos más, indagar más a fondo en sus corazones, en su mente, sus comportamientos y a ver si encuentro mi chico ideal. Porque no es nada fácil, pero esta carrera me debe servir de algo, ¿no? Tiene que servir de algo, lo consigues porque lo consigues y mira que es muy difícil de momento, pues tratar de conseguir un hombre y leerle los comportamientos. Yo voy a intentar hacerlo Yo por te doy ti. Dame una tipsitos, pista. Yo te doy tipsitos, ¿Cuáles? no, más adelante te doy. ¿Más una pista. adelante? Sí, sí, Voy a sí. prestar atención. Mira que voy donde los chicos ahora, voy a intentar de aplicarlos. Listo, Muy bien. perfecto. Te invito a que pases Gracias, por la casa, por la Vanessa. foto donde tú quieras, que yo voy. Listo, voy a poner en el centro de la casa. Ajá, muy bien. Hola, hola. Hola, bienvenida otra vez. Gracias, chicos. ¿Cómo van? Me encanta Bien, el, bien. el dulce, ya estoy acá probando dulces. Ah, muy bien. Ya supe un poco acá del cubano, Miami, ya conocí un poquito. Muy bien, es momento de ir hasta Perú y conocer a Austin. Hola, ¿qué tal? Soy Austin Palau, tengo 26 años, vengo de Lima, Perú y actualmente me dedico a la música. Vine a Estambul a encontrar la melodía de mi corazón. Ah, Hola. hola, ¿qué tal, Vanesita? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, perfecto. Vaya lugar, ¿eh? No me esperaba menos. Obvio, ya sabes, lo mejor o nada. Así es. Bienvenido al ¿Cómo poder estás? del amor. Austin, eres músico. Sí, dicho sea de paso, acabo de lanzar mi canción, Tú me encantas, es mi segundo single. ¿Cómo va? Baby, tú me encantas y me atrevo a decir que Dios te hizo para mí. En tus ojos el cielo yo vi. ¡Ay, Un muy poquito, vayan a bien! buscarla. Me imagino que tienes esas metas bien definidas. Así es, las metas las tengo bastante definidas, el foco está hacia el frente, Ok. así que vamos por ese camino de la disciplina, porque tú sabes que la carrera de la música es bastante disciplina. Eso quiere decir que tienes que buscar a una persona que te equilibre y que te empuje y que te ayude y que vaya de la mano. Así es, que sea mi melodía, ¿no? Ah. Que sea esa persona que te ayude a trascender, a evolucionar, más que todo eso, ¿no? Tiene que tener esas cualidades, sí o sí. Y que me entienda sobre todo. Te digo que conocí ya algunas chicas, entre ellas hay algunas que cantan también. Oh, genial. Y yo sé que puede ser que encuentres un equilibrio perfecto. Pero no te voy a vender más, mejor voy a Está seguir bien. conociéndolas a ella y te invito a que pases a conocer la casa, ¿te parece? Perfecto, perfecto, Muy sí. bien, Austin, estás en tu casa. Genial. Es momento de conocer a Mariela de Honduras. Mariela Lemus, tengo 35 años de edad, soy hondureña y soy creadora de contenido. Vengo a terminar con mis 10 años de soledad en el amor. En las telenovelas todo está escrito, pero en el poder del amor solo yo decido. ¿Cómo estás, guapa? Hola. Hola, bienvenida. Gracias, por fin. Ya estás aquí. Ay, no sabes cómo esperaba este momento, poder conocer la casa que a primer ojo está. Está exquisita, la verdad que sí. Hay algo que me preocupa, Mariela. A bien ver, ¿qué te fuertemente, preocupa? la verdad. A ver, Señores, no es un año. No, señores. no, no. No son 2. No son 3.
ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Son 10 años soltera. Las cosas buenas tardan en llegar, dicen. No sé, me han dicho. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué te digo? Un conjunto de situaciones y emociones, pero no le he pasado mal. Yo creo, ¿sabes qué es? Que me he guardado para ese momento. La vida del universo conspiró para yo llegar a ese momento soltera. Yo también creo que es así. Y yo te voy a decir una cosa. Ya estuve conociendo a par de los chicos. A ver, ¿qué tal? Hay buenos prospectos. Me gusta... Decididos. Sí, bueno. Es súper importante. Primera característica. Lo tomo. Ojito claro, cejón. Hay varios. Uy, Ya, creo que vamos bien, pero mira. Chicos. Te invito a que te relajes. Yo voy a seguir estudiando a ver si hay más Por chicos, favor. pero te debo decir Ok. que sí hay. Sí hay para ti, por lo menos con lo que me dijiste. Listo. ¿Va? Listo. Bienvenida, estás en tu casa. Gracias. Hola. Amiga, ya estás comiendo. No, es que es lo primero lo que me atrae. ¿Cómo estás? Hola. Andrea, ¿de dónde? Puerto Rico. Puerto Rico, hola. Perú, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. ¿De dónde sos? ¿No das? ¿Y tú? Honduras. Honduras. ¿Conocen Honduras? Nunca he ido. Me la llevo para Honduras. De Panamá para el mundo llega Miguel. ¿Qué sopa? Mi nombre es Miguel, conocido en mi país como Melf. Tengo 25 años y vengo directamente desde Panamá. Me dedico a hacer música y vine hasta Estambul para encontrar a la musa de mis próximas canciones. Seriedad, Miguel, ¿cómo estás? Hola, un placer. ¿Cómo te llamas? Bienvenido. Muchas gracias. Ven para acá. ¿Qué tal, Miguel? Un placer. Melfi te dicen también, ¿verdad? En Panamá me conocen como Melfi, pero Ok. mi nombre es Miguel. Muy bien, Miguel. Melfi, como los amigos se llaman más cercanos allá en Panamá, eres cantautor. Sí, la verdad, lo de la música fue algo que nació en la pandemia. Yo en Ok. realidad antes no me dedicaba a la música, hacía muchas otras cosas como deportes y otro tipo de cosas, pero cayó la pandemia, estuve encerrado en mi casa durante mucho tiempo y creo que ese tiempo me sirvió para dármelo a mí, aprovecharlo en mí y ahí fue que empecé a aprender un poquito más de la música. Me enamoré de la música y empecé a meterle de lleno a eso. Ya me dijeron que andas hasta haciendo canción para el poder del amor y todo. Una Ay. probadita y una probadita. No me va a llevar el crédito. Ahí estuve como intentando tirar un par de melodías con la guitarra, pero mejor ahí lo vamos. tienes que enseñar más adelante, más adelante. ¿Qué buscas en tu musa? En mi musa, la verdad, yo creo que soy una persona muy sencilla. Busco una chica que tenga mucha química conmigo. Ok. Pienso que lo más importante es que me haga reír, que yo la haga reír a ella y que podamos divertirnos juntos haciendo lo que amamos. Así que yo me voy con eso. Diversión, diversión, eso está en la lista de las chicas de allá también, que he conocido, no sé, ya me estoy sintiendo aquí un poco cupido, No un me poco quieres- cupido, no no me te quieres puedo decir soplar. nada más, voy a seguir conociendo a las chicas, disfruta de la casa, pon la foto donde Muchas quieras. gracias. Vamos a tomar un vuelo a Ecuador para conocer a Andreina. Hola, soy Andreina Bravo, tengo 24 años, vengo de Ecuador, me dedico a la música y me encanta la actuación. Yo aprendí a quererme a mí misma, por eso vine a Estambul a buscar mi dueto perfecto. Vanessa, ¿Cómo estás? Bienvenida. un gusto conocerte, feliz, Igual. ¿Feliz de estar aquí en Estambul? contenta con unas mariposas en la barriga. Un besito. ¡Mua! Son dos, Ah, aquí, claro. siento. Para la buena suerte, para el Así es. amor, para encontrarlo. Uy, sí, Dios. Bueno, la verdad que yo estoy feliz, contenta, como te digo, nerviosa y pues, quién sabe, encontrar el amor. Estás nerviosa. Esas maripositas pueden ser de amor o pueden ser de nervios. Pero bueno, vamos a encontrarlo más adelante. Oye, te cuento, yo quiero conocer tu estrella, tu bebé cuatro patitas, Lucas. Ay, por ahí anda, ahorita lo vas a conocer, pero bueno, tengo que preguntarte, sé que has trabajado mucho en tu seguridad personal, ¿cómo crees que ya te sientes lista para poner esa seguridad y encontrar el amor de tu vida? Mira, te cuento que así rapidito, Ajá. te chismorreo. Ok. Yo soy una persona que el tiempo que estaba
buscaba la aceptación. O sea, yo me esmeraba en entrar en esos estereotipos y ya he venido trabajando, he venido luchando, me he caído, me he levantado Claro. y yo siento que ahora estoy en no buscar, sino que me acepten tal cual como soy, con mis defectos, con mis virtudes y lo más importante, que acepten mi trabajo, que compartan, que me sumen. Claro, nunca rezar, que Así te es. complemente. Eso es algo muy importante. Así es. Yo voy a intentar de expresar ese mensaje a los chicos que vean, hay mujeres que quieren que la complementen, no que les resten. Así es. Así que para allá voy, ahora mismo Verás. a dar ese mensaje, ¿va? Te invito Pinky a tu promise. casa. Pinky Promise. Ahí está. Pinky Promise, ahí está, te lo prometo que voy para allá. Voy a dejar este Deja tu aquí. fotito y te invito a que conozcas la casa. Hola, welcome a tu casa. Inglés, por favor. Welcome. ¿Dónde ¿Cómo sería welcome in my house? Welcome to our house. ¿Y de dónde son? Hola, Andrea. Andrea. ¿Ecuador? Sí. ¿Cómo supiste? El acento. Ay. Gracias. Es que de Mira, pequeña viví por Se allá. parece al mío, por eso me gusta. Aquí yo dejé la foto porque aquí va a ser como que nuestra mesa de chismosear. En la mañanita, Amiga, cafecito. ¿sí o no? Esto que es suspiro, Arroz ¿no? con habichuela, ¿sabes lo que es? Me tienes que hacer. Sí, ella ya dijo que le gustaba cocinar. ¿Sabes un plato típico? Arroz con habichuela. ¿Te gusta cocinar? Claro. Vamos hasta Paraguay para conocer a Alejandro. Hola, el poder del amor Latinoamérica. Mi nombre es Alejandro Roy. Vengo de Asunción, Paraguay. Tengo 28 años y soy emprendedor. Vengo a Estambul a hacer negocios del amor. Hola. ¿Cómo es? Qué seriedad, chicos. ¿Cómo estás, Alejandro? Mucho Bienvenido. A lo turco, a lo Gracias. turco. Muy bien, estamos aprendiendo. Totalmente. Alejandro, cuéntame un poquito. Eres un chico con muchas metas, emprendedor, que vas por lo que quieres. ¿Estás buscando una mujer que emprenda contigo? Sí, es la idea, ¿no? Se procura uno, todo movimiento en la vida es un emprendimiento, incluso una relación es un emprendimiento también que se le dedica mucho tiempo, mucha energía y un montón de cosas más. Entonces, lo ideal sería que esa mujer pueda entender los horarios, los ritmos y acompañar, ¿verdad? De esa forma pueda impulsarnos para arriba y juntos podamos lograr varias metas. Acompañada, pero siempre hay que sacar también ese tiempito para la persona, Totalmente, ¿eh? Te doy totalmente. el tiempo para el trabajo, pero a la persona también. Tenés razón, así mismo es. Bueno, pues yo voy a ver si hay una chica por allá, emprendedora. Voy a Ay, checar. ojalá. ¿Te parece si voy a buscar? Por favor. Bueno, Avísame regresaré bien, rápidamente. Estás en tu casa, conoce a los chicos, pon la foto donde tú quieras. Yo Bueno. me encamino. Dale, avísame que encontrás. Y directamente desde México llega Amor. Mi nombre es Amor Carlín, tengo 21 años, vengo de la Ciudad de México y me dedico a la música. Vine a Estambul en busca de un hombre para componer la melodía perfecta. Amor, el perfecto nombre para este programa. Ya estoy aquí. Ya llegó el amor. Está increíble. Está padre, ¿no? Padrísimo. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Perfecto. Para ti, el amor es muy simple, o debería ser simple, porque hoy todo el mundo se lo complica. Es correcto. ¿Por qué piensas así? Para mí el amor es algo tan limpio, tan puro, tan lindo, que a veces nosotros con nuestra falta de valores lo ensuciamos bastante, pero venimos positivas y a ver qué encontramos por acá. No vas a dejar que el pasado te afecte este proceso. No lo dejaré, la esperanza es lo último que se pierde. Me gusta esa actitud.
totalmente. Cantas también. Es correcto, Estás es buscando correcto. sincronía, sintonizar con alguien. Me gustaría, sería un plus, pero realmente no va por ahí. Estoy abierta a cualquier posibilidad. ¿Sabes qué? Yo no sé si te interese, pero yo sé que en el otro lado hay también músicos que capaz puedan hacer un dueto, no solamente cantando, sino en el amor. Ya me pusiste más nerviosa. ¡Ay! Voy a averiguar cuál es el mejor para ti, voy a ver por ahí. Perfecto. Pero te invito a conocer la casa, pon la foto donde tú quieras, porque aquí estás. Mira, lo hemos preparado para ti. Qué emoción, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. ¡Ey! ¡Hola! ¡Amor! Ahora vamos hasta Puerto Rico para conocer a Jorge. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alejandro, tengo 21 años. Vengo de Puerto Rico y soy jugador de voleibol profesional. Y vengo a rematar tu corazón. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien y tú? Bienvenido Gracias. de la Islita del Encanto. Correcto. Jorge, ¿tienes cuántos años? 21. 21 años. ¿Y ya estás listo para el amor real? Claro que sí, siempre. ¿Crees que tu corta edad puede ser pues, un poco un problema, la inexperiencia a lo mejor? O decir, estás muy joven para el amor, ¿o qué? No, siempre estoy abierto a conocer nuevas personas y abierto a nuevas posibilidades. Uno nunca sabe qué se puede esperar de una persona. Y para ti la edad no es un problema. Claro que no. ¿Estás listo? ¿Saldrías con mujeres mayores? Por supuesto que sí. Ah, yo digo, porque hay de todo en la viña del Señor y yo sé que hay de todo en el lado de allá, entonces yo quiero saber si estás dispuesto. Pues claro que sí. Muy Pueden bien. aprender algo de mí como yo puedo aprender algo de ellas. ¿Estás dispuesto a Claro que enseñarles sí. algo boricua? ¿Qué tiene boricua ese flow? Hay muchos movimientos que se pueden enseñar por ahí. ¿Cómo qué? El baile. A ver, ¿bailas? Cantar. ¿Cómo va? Un poquitito, Ah, un pero poquito. el reggaetón. El reggaetón, ¿cómo es el reggaetón? Pues como que el perreo y todo eso. Muy bien, eso lo vamos a aprender más adelante, pero te invito a que conozcas la casa, tus compañeros y puedes poner la foto donde tú quieras, ¿va? Perfecto, Muy muchas bien. gracias, un placer. Y ahora vamos hasta la perla del Caribe, Puerto Rico, para conocer a Jessica. Mi nombre es Jessica Pérez. Tengo 26 años y soy de Puerto Rico. Me dedico a mi maestría en recursos humanos, pero mi sueño es tener mi propio negocio. Vine a Estambul a conseguir a mi socio perfecto, pero en el amor. Hola, boricua, Hola, morena. Paisana, bienvenida. Ay, qué gusto, qué alegría. Oh, Dios. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué Bello. tal? ¿Cómo estás? Súper feliz. Te veo que eres una chica dulce, tierna, se podría decir, pero ya me dijeron que vienes con carácter y no vas a aceptar que se pasen de las rayas. ¿Qué no vas a aceptar? Así que dices, no. Mentirosos. Mentiroso. Y que tengan el ego muy alto. No, me gustan las personas humildes, así que eso busco. ¿Tú crees que lo puedas encontrar aquí? Vamos, a ver. Mentirosos, hay que ver cómo podemos sacar un mentiroso. Es mentiroso, ese hombre es mentiroso. Hay que buscar rápidamente. Sí, no. Pues mira, mientras yo averiguo, a ver si cae uno con la mentira, te invito a que conozcas la casa y conozcas a las chicas que están allí ya compartiendo. Pon tu foto donde creas, Gracias. que yo voy para allá a hacer la investigación. Gracias. Voy a mirar. Es momento de ir hasta México para conocer a Diego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Luque, tengo 33 años y soy mexicano, específicamente de Los Mochis, Sinaloa.
¿A qué me dedico? Soy pintor. De hecho, pinté esta chamarra por accidente, pero me encanta el resultado. Trato de hacer de mi vida un caos, pero un caos muy ordenado y alegre. Yeah. Ya domino el arte positivo. Ahora vengo a Estambul a pintar el amor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Diego? Oye, qué guapa, qué guapa. Ay, muchas gracias. Ya empezaste con el pie derecho. Sí me gusta. Qué linda, qué linda. Diego, cuéntame un poquito. ¿Te gusta hacer contenido positivo? Sí. ¿Te gusta el arte? ¿Buscas a alguien que te complemente en eso? Obviamente. Porque una pareja, pues, no solamente es una persona que va a estar ahí, tiene que ser tu socia de vida, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿qué buscas en esa socia? Invertir mi recurso más valioso, mi tiempo, y capitalizar lo más importante que tengo dentro, el amor. Que ese no se le da a cualquiera, ¿eh? Ah, voy a buscar una persona que quiera buenas palabras. ¿Sabes qué? Te voy a invitar a que conozcas tu casa, conozcas a tus compañeros que pueden ser competencia. No sé, pero voy a seguir conociendo a las chicas, ¿te parece? Sí, sí. Muy bien, adelante. Pues qué linda casa, me gusta. Me gusta. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Diego, un gusto. Sebastián. Colombiano, ¿verdad? Sí, sí, Buen sí, acento, sí. parce. ¿Qué más, parcero? ¿Todo bien? Todo bien, parce, todo bien. ¿De qué parte de Colombia? De Medallo. Medallo, eres paisa, Sí, paisa. sí, sí, Me sí. gusta. Es momento de ir a Ecuador para conocer a Mari. Me llamo María Emilia, más conocida como Mare. Soy ecuatoriana, tengo 27 años y me dedico a ser actriz y cantante. Toda mi vida he tenido que escoger entre el amor y mi poder personal. Pero ahora vengo a Estambul a encontrar al hombre que me acepte tal y como soy. Ay, me gusta, con toda la actitud. ¿Cómo estás? Ay, me encanta tu cabello. Ay, muchas gracias. Qué divertido. Es así como puffy. Mare, eres una mujer decidida. Tú cuando quieres algo, vas por ello. O sea, si quieres estudiar música, no voy a dejar que nada me detenga y lo voy a hacer. Aquí estás. ¿Puedes pensar que a lo mejor esa es una cualidad que puede intimidar a un hombre? Full, obvio. Siempre pasa, es más. ¿Ah, sí? Sí, siempre lo hace. ¿Y cómo vas a hacer para enfrentar a decirle, ¿sabes qué, papacito? Vengo a buscar el amor, pero esta es Mare y ahí te vas. Es que la verdad es que eso no depende de lo que yo tengo que hacer, eso depende de lo que él quiera o de cómo él se comporte. Entonces, mira, si no pueden estar a mi altura, que se agachen y me dejen treparme al siguiente. ¿Se acabó? ¿O no? ¡Ay, me gusta! ¿Sabes qué? Voy a pasar ese mensaje. Voy a ir a decirle, mira, Si no aquí, puedes estar a mi si nivel, no puedes estar a la altura agáchate de y me Mare, trepo al ¿sabes siguiente qué? escalón. Nos vamos para el próximo. No puedo con el vestido, pero intento. Ahí voy a dar el mensaje, ¿eh? Así que te invito a disfrutar la casa porque ese mensaje no sé cómo lo tome. Gracias. Es momento de ir hasta Bolivia para conocer a Andrés. Soy Andrés Salvatierra, tengo 26 años, vengo de Bolivia. Me dedico a la actuación y comedia. Y vine hasta Estambul para encontrar a la mujer perfecta y que juntos nos riamos de la vida. ¡Que esa es la actitud! ¡Claro que sí! Bolivia in the house. ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Cómo están? Mucho gusto. Andrés, Mucho un gusto. placer. Mucho gusto. Mucho gusto. Ven por aquí, por Pero favor. claro que sí. Andrés, eres comediante. Sí, claro que sí. El sentido del humor me imagino que es algo primordial. A flor de piel lo tengo siempre. Ah, bueno, pero ¿buscas eso en tu pareja? Más que todo que pueda llevar mi carisma. Quizá que la acompañe o quizá que también en momentos donde yo estoy aburrido, que me haga reír un poquito. Oye, y de momento ser comediante y eso, ¿puede ser un problema de siempre estar tomándote la vida muy a risa o no? ¿Crees que es tu No. mayor...? No, yo creo que es mi mayor recurso, si se puede decir, porque
hago reír todo el tiempo, tengo una energía siempre increíble, aparte estoy siempre en movimiento, a veces la llevo para mis rodajes, para mis trabajos, para el teatro. Entonces creo que eso es bastante divertido. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Dígame. Del otro lado, algunas chicas me han mencionado que quieren a alguien que las haga reír. Así que ahí tienes un punto a tu favor, ¿eh? Y hay muchas chicas muy guapas, ¿eh? Muy guapas. Y si no la hago reír con mi chiste, le hago cosquilla. Ah, bueno, se ríe porque se ríe. Pero se ríe porque se ríe. Muy bien, pues te invito a conocer la casa. Puedes poner la foto donde tú quieras. Y voy a checar a las chicas que están. Sí, oye, está hermoso este lugar. Está hermoso. Desde El Salvador llega Elizabeth. Mi nombre es Elizabeth Kader, tengo 25 años, vengo de El Salvador y soy mamá modelo a tiempo completo. El verdadero amor lo conocí cuando fui mamá. Ahora vengo hasta Estambul a conocer a mi complemento perfecto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todas? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. hola. Bien, bien, emocionada. Feliz, la verdad, de conocer la casa. Al Oye, fin. ya veo que tienes cuerpazo, o sea, Gracias. modelo y también eres mamá. Así Eres una es. mamá modelo. Soy una mamá modelo. Oye, cuéntame un poquito cómo piensas equilibrar eso, porque es importante que la persona que entra a tu vida, pues sea para ti, llene esos zapatos, pero también el de tu hija. Es súper complicado, la verdad, para mí, por eso encontrar un amor de verdad que sea incondicional, porque cuando ya uno es mamá es bien diferente porque uno ya no está pensando solo en uno, sino que uno tiene que pensar en esa persona que se preocupa antes que en ti, pues en tu bebé, por supuesto. Claro. Entonces tiene que ser algo que te complemente en bastantes aspectos, así es que el que llene cada uno de los requisitos, pues... Oye, ¿la lista es larga? Es bien larga, pero no imposible de cumplir. Ok, o sea, no les pones muchas cosas muy difíciles, tienen No. que ser honestas. Tienen que ser honestas y pues el que quiere las va a lograr todas. Muy bien, pues mira, esa lista si quiere pásamela, que ya voy a conocer al último chico. Así es. Pero hay muy buenos candidatos, ¿eh? Y muy dispuestos a enamorarse. Ya estoy súper emocionada, la verdad que ya quiero conocer quiénes vienen y con qué actitud vienen. Muy bien, pues bueno, te invito a pasar por la casa, pon la fotito donde tú quieras. y a Gracias. disfrutar. Gracias. Hola. Voy a ir directo a poner la foto, pero ya la vi. No, saluda. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola. Eli, ¿te puedo decir? Eli es mejor. Muy bien, chicas, qué bueno que están aquí todas. ¿Cómo estás? ¿Estamos todas? Les quiero decir algo. Sí. Ok. Sí, aquí están en la cocina. Qué bueno que dicen que es el corazón, ¿no? De la casa siempre. Sí. Presten atención, El cuchicheo aquí es. porque oficialmente el poder del amor comienza para ustedes. ¿Están listas para abrir su corazón? Para encontrar el amor. Que se escuche, por favor. Que sea un buen hombre. Muy bien, a la cuenta de tres. A la cuenta de tres vamos a decir el poder del amor, ¿les parece? Listo. Muy bien. A la una, a las dos, a las tres. ¡El poder del amor! Espero que allá lo hayan escuchado, ¿eh? Sí. Yo voy para allá a ver si lo escucharon. Es momento de conocer a Donday de Ecuador. Mi nombre es Diego Armando Improvisando, como dicen por ahí. Pues mi nombre artístico es Donday, tengo 29 años. Soy influencer y vengo en representación de Ecuador. Pero aquí en Estambul estoy por una sola mujer. Esperando que la encuentre. Besitos tornillos para ustedes. ¡Ya tú sabes quién más! ¡Eso! ¡Qué bacán! ¡Qué caleta, qué bacán! Esta es mi vida. ¡Ay, esa energía! Esta es mi vida, la que merezco. Ah, ¡Qué bacán! mucho gusto, Donday. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bienvenido. Ven por aquí, por favor. Gracias. Donday, yo estoy muy curioso de tu vida. Muy curiosa, ¿eh? Yo te la cuento, sí. Oye,
eres un chico que trabaja con niños, para niños. Puedes decir que tiene un corazón bien bonito, pero no puedes conseguir pareja. Sí, pasa que soy buen hijo, Ajá. soy buen pana. Ajá. Buen pan es buen amigo. Buen amigo, pero soy mal novio, creo yo. ¿Mal novio por qué? O sea, soy buen novio, soy de esos novios que perdió quizás el ser detallista. Yo era súper detallista, yo hacía detalles en Fomix, yo le regalaba a toda la que era mi novia en ese entonces, pero lamentablemente por una pagan todas. Y hubo una que me rompió el corazón y jugó conmigo y ya pues aprendí de ella y ahora yo juego con todas. No. Oh, espérate, ¿dónde hay esa actitud? Hay que cambiarla ya. No, por eso vine por acá. Tengo, mira, 9 chicas allá que ya conocí a todas divinas y lo menos que quieren es que jueguen con ellas. Mira, yo soy una persona de fe, siempre le pido todas las cosas a Dios. Muy y una de bien. las cosas que le pedí a Dios es que me saque de ese círculo de andar por ahí picando. Dios, quítale eso. En el nombre de Jesús, amén, ya está. No, y ya me respondió, porque imagínate que me trajo hasta Turquía para conocer al amor de mi vida. Hasta Turquía. Ojo que si no me enamoro de ninguna de las 9, puede participar también la conductora. ¡Ay, Dios mío! No sabemos, Ya que no sabemos, empieza. no sabemos, no Vamos sabemos. aquí yo te tengo 9 buenas candidatas, donde hay, así que te invito a que conozcas a tus compañeros, No, veas sí. la casa, pongas la foto donde tú quieras, ¿va? Y también estoy viendo que tienen pinta. Que son guapos también. Hay 9 mujeres, 9 hombres. Vamos a ver. Que cada quien se quede con una, pero pobrecito que el que se quede con 2. No, se Porque puede. ahí me deja chullo, pues. A ti de momento te puede gustar la misma que a lo mejor Sebastián. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. En Pero el amor adelante, todo adelante. vale. La guerra. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? ¿no? ¿Cómo estás? ¿De dónde? Tres, Ah, no, dos, en tu acento colombiano. Parcero, sí que hermanito. Dondai, ¿es tu nombre, es apodo? Dondai es mi nombre, bueno no te hombre, soy un peladito chiquitito y blancocito. México. México. Qué buen intro, güey. ¿Qué más? Qué buen intro. ¿De dónde? Cubano. Mamón, pero buen intro. Ah, güey. Miami. Sí, pero buen intro. Cae bien. Déjame seguir conociendo la casa Oye, porque estaba Dondai. acá. Yo nunca he entrado a una casa así tan grande. Espérate, antes que conozcas la casa, chicos, vengan para acá. Chicos, por ¡Ey, favor. nenes! Ah, Vengan para acá. no sé, Marí. Wow. Mira toda la casa Oye, que espérame hay. un ratito, que este es un concurso de barba o de venir a conocer al amor. Del amor. Soy el único Chicos. sin barba. ¿Qué tal, papá? ¿Qué más? ¿Todo bien? Austin, que es de Panamá. Chicos. Miguel de Panamá. Presten atención, ya se van a poder conocer. Rico. ¿Sí? Bueno. Pero esto es algo muy importante. Sí. Sebastián, ven para acá también tú. Ok, no, es que esa mirada... Es más, me voy a parar aquí para que me vean. Para que me vean. Nada, intimidas más así. No, quiero que estén muy concentrados. Porque oficialmente el poder del amor empezó para cada uno de ustedes. Están a nada de conocer, quién sabe, será el amor de su vida. Así que ¿están listos para esta aventura? Claro que sí. Estamos ready. Yo no sé ustedes, pero las chicas dieron un grito del poder del amor, que fue un mensaje que dieron que ellas están listas. Yo quiero saber si ustedes están listos. Que se sienta la cuenta de 3 el poder del amor para que las chicas lo escuchen, ¿va? 1, 2, 3. ¡El poder del Muy bien, ahora a disfrutar. Muy bien, continúa ahora sí a conocer la casa, a disfrutar, porque ahorita van a conocer a las chicas. Nada más digo. No, nada más eso es un previo. Vayan a conocer la casa, a disfrutar, chicos. Y les tengo una sorpresa. ¿Están listos? A ver. Ahí están. Él parece mexicano. Ah, no, es el conductor. Wow, déjenme mostrar a ese chico. Bueno, pues presten mucha atención porque llegó el gran momento de conocerlos en persona. Sebastián, te presento a las chicas. No, la verdad estoy muy nervioso. Y completamente dispuesto a encontrarle el amor. ¿Y cuál es el detalle más lindo que has hecho? O sea, el detalle así como que te has fajado y has dicho, este detalle ha sido hermoso. El enamorarla todos los días. Hello. Hola. Andrés.
¿Cuál es tu cita ideal con una chica? No sé, ir a comer helado. Pero trajeron a alguien que salía conmigo. En estos momentos, las chicas van a tener la oportunidad de votar por el que más les llamó la atención, el que les gustó. El amor es una magia. Me demoré bastante. El siguiente voto es para... Un voto. el favorito de este día. Muy bien, allá en casita ya les dije, el poder, el destino de estos chicos está en sus manos. Se abren las votaciones en la página virtual que aparece ahora mismo en pantalla para que usted empiece a escoger a su favorito. Recuerde que el favorito podrá ganar $2,000 y viajes increíbles. Así que continuamos en el poder del amor. Soy el estilista profesional. Yo, más que todo, rubios, así, claritos. Me tienes que hacer a mí. Yo era Te hago rubia. blanca. Aquí en Estambul ya sabes. Sí, definitivamente. Eras. Y soy maquillista profesional. También desde los 14 años modelo. Me gradué de modelo profesional, entre otras cositas así, pero prácticamente me muevo en el mundo como de la moda. De la cosas belleza. parecidas. Me encanta eso. Fui ex reina de belleza también, entonces. Mira yo, allá. Todo hecho. Sí, Sí, literal. está súper bien. Claro. De todo un poco. Pues bastantes cositas en común. Yo soy bailarina, fui modelo ropa para diferentes tiendas. Antes jugaba voleibol, ese era mi trabajo en la universidad. cuerpazo. Core power. Pensé que era solo yo. Salsa, merengue, bachata, reggaetón, Bachata, tengo que aprender. Samba. Uy, sí, A ver, samba. baila samba. pasitos. Oh, mira, bueno, hay otro que no sé si es como de Honduras, que bailan el tracuteo, no sé cómo se llama, es un baile raro que se mueven así como... ¿Como el twerking? No es, nunca la he es una música más cultural. Ya le voy a preguntar a la de Honduras, a ver si puede. A ver, pégate un vasito de samba. Que se pegue, que se pegue, que se pegue. Música, maestro. Póngame esa. Póngame la música. Ok, Para... primero le voy a Pero enseñar. enséñame que yo no sé, a ver. Ok. Ajá, sí, cabal. A ver, yo voy Estoy contigo, en yo voy taco contigo. Ajá. Es un poco Dale, más dale. difícil, A ver, pero... vamos. Vente para decirte. Empieza y vas hacia atrás. Y vas y haces uno, y otro, y otro. Y entonces eso mismo lo vas a hacer ahora, pero rápido. A ver, ok, dale. Vamos. Y uno, y dos. Ay, y uno, no. y dos. Dale. Voy. Probá. Dale. Y uno, y dos. No, Dios mío, no enamora Va a bien, nadie. va bien. A No ver, es a para ver, enamorar. Primero lo pulimos y después entonces lo enseñas. Pues. No sé cuántas veces lloré, la verdad, extrañando a mi familia, pero una de las cosas que me advirtieron aquí es que cuidado, vas a estar viniendo y ya 2 o 3 días ya estás llorando, ándate aquí. No. Pero vine por algo que es lo único que siento que falta en mi vida, una mujer que me enderece. No sé si escuchaste a la conductora, yo trabajo con 11 niños, los extraño desde ya. Mis amigos son los de siempre, Chuculún, Cangrejo, Mike, creo que es mi hermano, y por ahí 2 más. Los cuento con esta mano. Pero Y yo tengo 2 amigos. ya, eso, o sea, no cambias tu círculo, pero quieres esa mujer, porque no Yo tenía... tengo muchas amistades. O sea, últimamente me he estado autocuestionando bastante acerca de diferentes aspectos en los que veo la vida y que antes cosas que yo criticaba y que ahora es, o que quiero criticar algo de alguna actitud de la gente y es como, güey, siéntate, o sea, yo a mí misma de que, güey, ¿a ti qué? O sea, si a este morro le hace feliz, no sé, poner acá ratito cosas de ejercicio, de que estoy aquí, estoy acá, yo estoy haciendo esto, es como, pues a mí no me puede parecer esa persona y yo no soy así, no lo comparto, pero ¿a ti qué? Te estás haciendo muy guaje, ¿cuántos años llevas sin novio? Sí, oye, ¿tú qué? Años, meses, Cuéntanos. semanas. Cuéntanos Es hace todo. poquito. No lo sé. Ya, pero tu última relación, no sé. Bueno, mi última relación, ya no me acuerdo. No me acuerdo, fue muy triste, no mentira. Fue hace, no me lo van a creer, oigan. Fue hace casi 10 años y me acabo de dar cuenta. Hace unos meses, yo decía, no hace 5 años, no hace 4 años. Y me acabo de dar cuenta que vengo contando esa historia, 10 años. 10 años. Me tardé casi 3 años en poder estar estable y tranquila porque hubo un juego mental ahí, psicológico de parte de él que mi autoestima, Claro. entonces creo que tomé mi tiempo
Y ya después tenía como miedo. El primer año, 3 años, después el siguiente, como 2 años después, como que conocí a alguien y sentía como que, me agrada. Me perdía. O sea, no, yo tenía miedo como a sentir algo por alguien. Yo, a pesar de que soy menor que ustedes, yo tengo claro cómo quiero una mujer. Es que tú Porque yo desde que tú ya hablas, yo te veo súper maduro, loco. Ya yo quiero una mujer que sea carismática, que sea divertida, que tenga la mente amplia y que no tenga esos celos, ¿me entendés? De que, ay, ¿por qué te están escribiendo? ¿Por qué estás subiendo fotos sin polera? ¿Por qué esto? Porque en mi país todas son así. Pero es que eso es muy tonto. Es que son muy... En mi país todavía no sé. Si tú me de preguntas, repente yo me equivoqué o no si sé. tú me preguntas qué mujer, cómo la quiero, solo te diría emprendedora, loco. Me gusta la mujer que emprende, la mujer que... Es que es lo máximo. Y eso está chido, que una mujer sepa exactamente lo que quiere, es como, eso es lo que atrae, ¿no? O sea, sí puede ser, porque, o sea, con las últimas veces que he conocido gente ha sido así, mira, de entrada, mira, mijo, esto es lo que vas a encontrar conmigo. Así soy de buenas, así soy de malas. ¿Te gusta bien y si no también? No pasa nada. Tú puedes seguir por tu camino, podemos ser panas, que yo de panas soy muy chévere y todo bien. Pero es como... He descubierto tantas cosas de mí y estoy como plenamente segura de cuáles son mis virtudes y qué es lo que tengo que trabajar, o sea, en cuanto a mis defectos y qué estoy en camino a trabajar y trabajando, que ya no tengo por qué, o sea, quiero a alguien que me ayude a crecer, no a alguien que me aplaste, ¿me entiendes? Y también me he dado cuenta que antes yo era como un poco tímida, como no sabía realmente aprovechar las cosas, lo que tengo a mi favor o lo que soy. Y ahora, gracias a mi carta natal, como fui descubriendo ciertas cosas y era como... wow, y eso y también, wow, así como, incluso en el tema del amor, encontré muchas cosas en mi carta natal, como que ahora me hacen saber que puedo, digamos, cuando me gusta un chico mucho, como qué hacer, cómo funcionar. Escuchen esta frase, escuchen esta frase, escuchen esta frase. Ustedes pueden pueden encontrar en la vida un niño de 30 y un hombre de 20. ¿Cómo es eso? Puedes conocer un niño de 30 y un hombre de 20. 100%, lo mismo puede pasar con una mujer. O sea, me explico. Está más grande, güey. Sí, no, es que realmente lo digo hablando metafóricamente, realmente no importa la edad. Es las prioridades No sé que por tú qué tengas. siento que Jorge es un tipo muy profundo. Yo siento que todos los hombres son mentirosos, están hablando... O sea, te está incluyendo. Te está incluyendo. Ahora cuando le dices eso a una chica te va a decir. El día que un hombre se arrodilla... Chicos, no, es que... Es que, a ver, el hecho de que tú no hayas podido cambiar... El hecho de que tú no hayas podido cambiar no quiere decir que todos estemos en la misma posición. Pero exacto, eso es así. Ya te pero quiero mírate, ver, pero ya te quiero ver, no conocemos a las mujeres todavía, pero escúchame. Donde yo llego a ver a una mujer diciendo, a ese colombiano que me tocó, no, eso ha sido mentirosísimo. Pero mira, la cosa es que las mujeres son igual de malas que nosotros muchas veces. Son más malas. Son más malas que nosotros. Las mujeres son malas. Vamos. ¿Por qué tienen miedo? No es solo por No, hay de todo, hay mujeres buenas, malas. Mira, esto no es cuestión, esto no es cuestión de tú estar con quien tú quieras, porque realmente los que estamos aquí podemos hacerlo. Y es una realidad. ¿De tu país vienen mujeres? Obvio. ¿Cómo sabes? No sé. O sea, es que Pero se supone que de Ecuador viene una de Ecuador, de Colombia viene una de Colombia. Por eso es que yo leí en un reportaje que iba a ser un hombre de un país y una mujer también. Yo le tengo por eso, no es hombre y no es mujer, a la así que me imagino. colombiana y a las de PR. Estamos a pocos minutos que los chicos y las chicas se vean por primera vez y ver si hay amor a primera vista. Pero primero vamos a ver qué está pasando en casa de las chicas. Acompáñenme. Las invito a sentarse, vengan por aquí, vamos a platicar. ¿Qué les ha parecido la nueva casa? Hermosa. Espectacular. Esa es la palabra perfecta. Grande. ¿Cómo están? Y ¿Todo la bien? decoración me encanta. A mí también. Me gusta mucho. Chicas, ¿ya están ansiosas por conocer a los chicos? Mucho. ¿Ya quieren saber qué les trae el destino al futuro? Sí, claro. Claro. Ya queremos ver. Pues fíjate que hoy me siento con el corazón bien lindo. A ver. Bien padre. Y les tengo una sorpresa. ¿Están listos? Listas. Hoy voy a romper las reglas por ustedes. ¿Quieren ver a los chicos tantito una probadita para que ya vean bien? Por favor. Me acomodo, Pues aquí en esta pantalla van a poder ver la casa de los hombres y debo decir que ellos no saben que estamos mirando, así que vamos a ver realmente qué está pasando. Vamos a hacer esa conexión. Por favor,
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cámara escondida. Qué nervios. Ay, sí. ¿Qué estarán me- haciendo esos chicos, Sí, verdad? pero ya Vamos llegó. a agarrar. Hasta se acalora uno. Ay, ay, ay. Ahí están. Oh, por Dios. Platicando. Vamos a ver, ¿se puede escuchar? No. Alejandro. Hola, Alejandro. Hola. Están Buenas. como bravos. Él parece mexicano. Ah, no, es el con conductor. bigote. El conductor. Oh, wow. Austin, de Perú. Ahí está Miguel. Miguel. Los chicos se ven relajados. Y así. Yo no sé, así no Están quiero haciendo la nosotros, lista ya. Vayan haciendo su quizás. lista. De Cuba. Así De no Cuba. quiero. De Cuba. Cuba, Pero no vive en sabía. Miami. ¿De Cuba? Ah, él es de Cuba. Sí. Oh, wow, dejen de mostrar a ese chico. La que dijeron barba. No me enfoquen tanto. Claro. Canta. Chao. Él es de México, el que vimos. Alejandro es ¿De dónde? Paraguay. Ah, de Paraguay. Paraguayo. ¿Cuál es el mexicano? El con barbita, creo yo. Él, Ah, porque él es el Ese. mexicano. Dios bendito. ¿Cómo van viendo? ¿Cómo van viendo la situación? Va ¿Qué muy va? bien, va Sí, me Jorge de encanta. Puerto Rico. Ah. No tendrá calor. De Puerto Rico. Se ven bien grandes. En comentario. Jorge chiquito, Jorge tiene 21 años. Ay, tiene 21. Ah, es que están en la televisión, se ven altos. Lo siento, yo soy cubana, amiga. Alejandro Me gusta el Yo rosario, soy medio Alejandro. Pero ellos no cubana. saben que lo estamos viendo. Ellos no saben ahora mismo que los están viendo, Porque así que cada vez que pueden- los poses se muerden los labios. Yo como que parece que... No, esto es una probadita, chicas, nada más. Muy ¿Saben qué? pequeña. Las voy a dejar para que platiquen y se hagan la verdad, digan la verdad, sean sinceras. Yo me voy a ir. Les dejo para que expresen sus opiniones Gracias, abiertamente. ¿Va? Gracias. Ahorita regreso. Bueno, Ya Charla sé igual cuál. también. Ya vimos cuál te gustó. Pues dijo, Hay habló de potencial. dos, pero creo que... a él no Pero le ¿qué, gustó qué más. pasó ahí si ese ni siquiera es nada del tu tipo de lo que habíamos platicado? Como que fue- Dijiste que chavito Dije no. cero, esa bonita. Cero pozones. Ah, pero no estaba tan pozón ahí. No está. O sea, no estaba como relajado. No sé, estaba relajado. Relajadón ya. No soy ¿Y a ti, celosa. Honduras? Oye, pero La mentira sí ¿cuál te soy. gustó? ¿Ustedes Tenemos no faltó? O sea, de su país, sí. Alejandro, Estuvieron de no. mi país, faltó Ecuador. No hay de mi Poquito, pero país, salió. su país no hay. No vi yo de mi país. tampoco vi Colombia. tampoco vi ¿Será de que no hay mi país. Colombia? Dale, ¿Quién te Dorian, gustó? Ya, ¿a ti? ¿Quién te gustó? Elisa, no te hagas loca, cuéntanos. ¿A quién? ¿A mí? No, es que yo creo que de verlos en persona. Porque, Pero más o pero solo me menos. parecieron atractivos de los que vimos ahí, dos. ¿Cuáles? 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 El Arriésgate. cubano. Ay, no me Cuba, acuerdo. ¿verdad? Cuba, Ay, dijeron. sí, sí, sí. De Es camisa que fue muy celeste. rápido. Es que fue muy rápido, solo También el de camisa negra, pero creo que es la forma en la que están así como... Sí, es que atractivos son todos, ¿Quién pero es el de camisa hay que negra? conocerlos O en sea, el de persona, Puerto Rico saber está cómo muy son. lindo y es peladito. El de Puerto Rico también se ve niño. A mí me encantan los niños. Amiga, te gustó Colágeno, yo colágeno. Es que nos picaron, obviamente. Físicamente nos están picaron. todos lindos. Y eligieron como las Sí, partes en las que ya se físicamente. veían guapos. Oigan, espérense, a mí me pasó una vez, hace muchos años, La mayoría, pero no todos. que yo platicaba con un man por chat, así de que no, sí, fotos y bla, bla, bla. Nunca audios, jamás Ay, agua. audios. Una vez me tocó verlo en persona y de que, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, al fin, qué loco, ¿no? Ni siquiera era como que nos habíamos puesto de acuerdo, solamente coincidimos en un lugar que él estaba cerca y de que, hey, ¿dónde andas? Acá. Ah, claro, hay que vernos. Sí, claro. ¡Hola, ¿cómo estás? No, me mato. ¿De verdad? Y yo... Eso es lo que les estoy diciendo, o sea, se ven en O sea, de verdad, hay que después de ahí quedé conocerlos. traumada. Entonces ya siempre que he platicado con manes Oye, por chat, a mí es de me que, pasó en ay, cambio. Gol, ¿y tú qué estás haciendo? Para que me manden Su nota de forma voz de también. pensar. Porque A mí me Ah, pasó les en cambio que yo No me conocí vuelve a a un pasar hombre eso. con una... Ustedes 8 son mi competencia. Yo no vine acá a enamorarme ni a hacer mi gran amistad ni nada. Cualquiera de ustedes me puede quitar la mujer Bueno, que me tranquilo, gusta. tranquilo, no pasa nada. ¿Sabes cuál sería un buen deseo? ¿Sabes cuál sería un buen deseo? ¿Bigote o con...? Con bigote, con bigote. Bigote. Mueve el bigote. Ya. Canta como Camilo. ¿Qué? Y se los damos Dale, en Bolivia. 3, 2, 1, tiempo. Yo, tengan mucho cuidado, que cuando lleguen las chicas y vean este bigote,
va a causar sensación y en su cuerpo un alborote. Amo cuando un hombre se pone rosado. Yo porque me dice que está muy seguro de quién es. Exacto. A mí me gusta el turquesa. De su sexualidad. Tú eres de las de mías. todo. Sí, blanquito tú, con turquesa. Aunque se ven bonitos con negro también. La verdad que se ven bien con lo que sea, pero si se... Yo no sé, amigas, pero... A mí me gusta que usen camisas blancas, básicas, lisas. O sea, bueno, creo que Como son playeras. centros, como Esto es una camisa. Camisa. Ah, bueno, playera. Camiseta. Playera es... No, camiseta. playera. Camiseta. Bueno, camisa, playera, lo que tiene Andreina puesto, Así, pero más así largo, me claro. encanta que se vistan. Camiseta blanca, Y zapatos jeans y tenis. y tenis. Amo. O camisa. También me gusta camisa, jean, tenis. Camisa como abiertica. Manga larga, remangadita. O con cuello de tortugas aquí, cuando tienen Amo cuello entonces largo. las camisas florales en hombres. O rayadas. Bueno. Yo amo los Me gustan más lisas. ¿Sabes qué? Venga, no, mentira. Nos No, queda claro. tampoco. Amiga, no voy a dejar 10 años por cualquiera, ¿verdad? Tampoco. Exacto. Exacto. O sea, no. Sí. O sea, El es que la venga, emoción. que te ame. Y si no, que se vaya. Tienes razón. Ay, Scorpio. mosca. Virginia. Ay, ¡ay, Jessica! Igual que ella. ¿Vos sí viste Cienciano del Paraíso? Ajá. Va a decir que Jessica es la diabla. Desde por eso le digo, ¡ay, Jessica! Espérate, la de pelo rojo. La de pelo rojo con una gran rosa. ¿Verdad? Chicas, vengan para acá, por favor, regresemos. No me sigan los otros cuatro, vienen por ahí. ¿Ok? Reúnanse para acá, vengan para acá. Ey. Estoy bien. Dale, Un mamá. susito. Ah, no lo van a presentar. Son señas de que hay buenas Estoy noticias. presentable. Están bonitas, Gracias. guapas. Gracias, Chequea, preciosas. que yo estaba sudando. Cuenta, ¿Cómo por le favor, está el muy divina, chisme. está divina? Vengan para acá, por favor. Ahora sí. Muy bien. Vamos dándole la grasita. ¿Qué tal la primera vista de los chicos? Muy Bueno, no vimos a todos. No vieron a Yo todos, quiero pero ¿qué conocerlo tal? porque no sé cómo Fue son una en persona. probadita. Pero estuvo muy bonita. Bueno, pues presten mucha atención porque llegó el gran momento de conocerlos en persona. Ay, no, marica, déjame quiero esconder. Les explico. Van a tener 3 minutos para conocer y hacer preguntas. Así que estén claros en lo que quieren saber del que le llame la atención o el que no. Traten de conocerlo. Son 3 minutos nada más. Así que dependiendo de cada una, de lo que busque cada una, pregunte. No, ¿Ok? En 3 minutos solo saludas. No, él va a tener una introducción, va a saludar y luego las preguntas de ustedes son 3 minutos. Muy bien. Que nos vamos a conocer por ahí, no personalmente. No, personalmente. En persona, De hecho, me niña. vas a tener que dejar esa silla porque ahí se va a sentar el candidato Me encanta. que venga Pero a sí, ¿va? Pero Pero una primero duda, vamos a tengo una hacer. duda. Ajá. Mamón. Si hay 5 que le gusta el mismo, ¿cómo van a hacer Eso ustedes se lo van a resolver luego. Ustedes hacen la pregunta, yo voy a Soy dar, la peor, yo voy a marica, yo dar soy el la paso, peor. ¿ok? Ok. Y van ustedes Bien, a ya. preguntar. ¿Están Entendido. listas? Sí. Bien, pero primero, ¿saben qué? Vamos a conectarnos con la casa de los chicos para que me vean, para llamar al primer participante, al primer futuro amor de ustedes. Puede ser, ¿verdad? De una. Vamos a ver. Chicos, ¿dónde están? Hey, We need you. vengan a la sala. ¿Están todos en la sala? Estamos todos en la sala. ¿Están todos? Díganme que están todos. Todos. Oye, tengo un chicle en la boca. Ok, muy bien. Siéntense ahí, presten mucha atención porque ahora sí llegó el momento de conocer a las chicas. Al fin. Van a tener un momentito para que ustedes mismos hagan una pequeña introducción. Luego que terminen, van a tener 3 minutos donde las chicas le harán preguntas. Así que sean muy sabios cómo quieren presentarse ante las chicas. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, vamos a comenzar rápidamente. Y el primero en la línea de fuego es Sebastián. Ven para acá, Sebastián. Vamos, Sebastián, ya ven para acá. Ay, no, Dios mío, ¿son más vanidosos? Sebastián, te presento a las chicas. No, la verdad estoy muy nervioso. ¿Cómo? Sebastián, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué más, mamacitas? ¿Cómo están todas? Sebastián, tienes un pequeño tiempo primero para hacer una introducción y luego vendrán tus 3 minutos, ¿va? Así que, preséntate. Pues mucho gusto, soy Sebastián, colombiano, 29 años y completamente dispuesto
a encontrar el amor. Siento que estoy en una etapa de mi vida en la que realmente necesito estabilidad, necesito una mujer con la cual hacer equipo. Pienso que es lo más importante, a pesar de que suene a frase de cajón, pero para mí es lo más importante en estos momentos en mi vida. Poder disfrutar la vida con alguien, que seamos felices y que conquistemos el mundo. Eso para mí es lo más importante. Pregunta, chicas, aquí hay una reina. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Dejarías que tu chica te sugiera cosas, o sea, hacer cosas en tu trabajo? Que deje de hacer cosas en mi No, trabajo. que te sugiera. Ejemplo, oye, ponte esto, mira, podrías hacer esto, que te sugiera hacer cosas en tu trabajo. Claro. ¿Te parece claro, bien? Sería maravilloso. De hecho, eso hace parte de ser un equipo. Como que ambos vayamos hacia adelante, como que... ¿No te enojarías? Incluso lo típico de las redes sociales, ¿no? Hey, amor, tomémonos fotos juntos, ven, yo te tomo fotos, yo te tomo fotos Aprieta a aquí, ti. así. O Ok. algo así por el estilo, claro, me encantaría. Pregunta, Jessica, ¿cocinas? Se nota que no puede cocinar. Me encanta cocinar. De hecho, cocino para mí solo. Muchas veces en la vida dice uno que pereza cocinar para uno, pero a mí me gusta como darme ese gusto y me encanta cocinar. Minuto 20. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Bailas? Soy bailarín. Soy bailarín y A de ver, hecho... baila un poquito. ¿Ah? ¿Qué bailas? ¿Qué bailas? Salsa, dancehall, hip hop, Bachata. por supuesto. Merengue. Me gustaría aprender merengue, me gustaría aprender a bailar tango. Es uno de los ritmos que tengo pendientes. Pero me encanta bailar, sí, exacto, como que así con la rosa. ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. Quiero tener hijos. Feliz, Se entonces te lo espero. acabó tu tiempo, Sebastián. Muchas gracias por venir a conocer a mis chicas. Dios. Es momento de que regreses a tu casa. Los 3 minutos más intensos de mi vida. Muy bien, adiós. Chao, adiós. están muy hermosas. Nos vemos. Bye, Sebastián. ¿Por acá mismo? Sí, por favor. Muy linda su casa, espero volver. Por acá, si quieres, por la puerta. ¿Por la puerta? Ok. Para que... Adiós. Creo que todos van a ser galanes o fue robado. A mí lo que me encantó darle es la voz. Acá. Aquí. ¿Qué pasó? Están todas bonitas. Están todas bonitas. Uy, parce, ¿a ustedes les gusta la adrenalina? Sí. Ok, van a saber que son los 3 minutos más intensos de sus Ah, vidas. 3 minutos tú hablando. Son 3 minutos, Sí, o esa sea, hueá, para hablar, para presentarse, para hacer preguntas. O sea, en 3 minutos tenemos que asombrar. Ah, para hacer tus preguntas. No, ellas te hacen preguntas, Ah, ya, ellas te hacen preguntas, te preguntan de todo en 3 minutos, o sea... ¿Y tú? Pero es tensionante. Con todo, papi, con todo. No, yo sé que te va a ir bien. Yo sé que te va a ir bien. Yo creo que un poco Impecable. menos. Dios lo bendiga. Bla, 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 bla. Escúchame, dame un break. Tantas chicas juntas acá como que le da un poco de nervios a uno, ¿no? Pero bueno, tu momento. Mi nombre es René Izquierdo, soy cubano y vengo a encontrar el amor. ¿Qué más? Pregunten. Ah, muy bien. Ya comenzó. Sorpréndame. Sí. ¿Cuántos Ah, ya, años bueno, tienes? aquí. Tengo 24 años. 24 años, Ok. ajá. Bueno, ¿te gustan las chicas divertidas o te gustan esas que son como misteriosas? Me gusta de todo un poco. De todo un poco. Pero una o la otra, pues. De todo. De todo. Siempre y Las dos cosas cuando... juntas. Puede ser de todo. Siempre y cuando Contigo. encuentre la química que estoy buscando en esa chica. La matemática. No importa cómo sea. O sea, en tu vida, ¿en qué trabajas? ¿Qué haces? Soy modelo en Miami. Ese es tu trabajo, ser modelo. Ok. ¿Y cuánto tiempo ha sido la relación más larga que has tenido? 3 años y medio. ¿Y hace cuánto Me no gusta, terminaste es que, o ya te terminó? no, terminamos por problemas, pero me gusta la estabilidad. O sea, si yo voy a estar en serio con una persona, me gusta que sea algo estable, algo duradero. No me gusta como que andar jugando y saltando
Porque al final puedo tener 20, 50, pero en la mañana amanecer como que solo, no me gusta. Me gusta esa persona que se acueste conmigo y amanezca conmigo. ¿Y cuál es el detalle más lindo que has hecho? O sea, el detalle así como que te has fajado y has dicho, este detalle ha sido hermoso. 10 segundos. El enamorarla todos los días. Muy bien. ¿Cómo lo haces? Tendrías que verlo. ¡Ay, bueno! Y el tiempo se acabó. Muy bien, Reinier. Te invito a que pases a tu casa por esta puerta. Gracias. Despídete de las chicas. Un placer, chicas, y estoy seguro que nos vamos a volver a ver. Fíjate. Bye, muy bien. Buen rato. Yo debí preguntarle hace cuánto entrena. ¿Cómo? Oye, se acabó el tiempo, Reinier. Ya para tu casilla, Ya ¿eh? sabemos a quién le gustó. El último guiño fue como que... Ya sabemos a quién le gustó. No, espérense. Vamos Yo a ser solo estoy sinceras. preguntando. Ella es la que está preguntando. Sí, ella Está es normalita, pero da espérense. chance. Oye, yo he preguntado. Y ustedes se quedan Pregúntense con preguntas. Sí, pero ¿Saben no. quién no pregunta? Oye, yo pregunto porque Shirley no ha preguntado Ni nada. Mariela. No creo. Nah, tú. Tú estás acostumbrado. Tantas chicas ahí encima de ti preguntándote. ¿Qué te preguntaron? Una de las preguntas que te hicieron. Muchas La preguntas. más complicada, Pero la que tú más te dijiste- complicaste en responder. No, que se sorprendan ustedes. Me lo dejaron súper claro. La chaqueta. No te voy a dar opción de nada. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Puedo Bien. sacarme a Mucho saludar? No. Te vienes a la silla directo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Austin, escúchame bien, es tu momento para darte a conocer a las chicas, así que, ¿qué tienes que decir sobre ti? Sobre mí, bueno, creo que podría decir bastantes cosas, pero voy a decir las fundamentales. Soy un tipo súper honesto, sincero, me considero bastante leal y creo que cumplo ciertas cualidades que a lo mejor hoy por hoy se han perdido bastante, que es en cuanto a principios, valores que a lo mejor la gente no conserva, ¿no? Pero lo que puedo decir de mí es que soy una persona, en resumen, real. Muy bien. ¿Cuántos años chicas? tienes? ¿Cuántos me pones? Buena 27. pregunta. ¿Por ahí? ¿20 cuántos? 20 y tantos. Adivinen, adivinen, vamos. ¿Cuántos? Vas a No perder tenemos los 3 tiempo, minutos, dilo. tienen 3 minutos. Ah, ya, dale, 26, sí, 26. 26 años. Sí, 26 años. ¿Tienes hijos? ¿Cómo? Yo sí quiero, a ver, yo te pregunto, ¿disfrutas de la compañía dependiendo de lo físico o lo divertido y Mira, a menos que pueda ser la chica? Yo soy el tipo que disfruta bastante, te lo resumo. Si estoy soltero lo disfruto y si estoy en pareja lo disfruto. ¿Cómo es tu tipo de chica? Eso está súper bien. No tengo estereotipo, siento que ya más allá del físico hay que empatizar bastante, hay que tener cosas en común. Básicamente eso, no hay un estereotipo fijo. ¿Qué haces? Soy actualmente músico, hace poco lancé mi single, Tú me encantas. gracias. La canción es muy linda, de nada, Mare. Se llama Tú me encantas y de momento no tiene cara la canción, ¿ah? Así que a lo mejor si muy alguna de bien. ustedes se lo gana, puede que tenga cara. Se lo gana. Puntos menos. Bueno. Tú te lo ganas. Exacto. Usted, lo ganamos los dos, si lo ponemos bueno, así. ahí está, ahí. Claro. Minuto y medio, vamos. Hay que tener reciprocidad, siento yo. ¿Te intimida que una mujer tome la iniciativa o te gusta tomar la iniciativa? Me da igual, puedo tomarla yo como puede tomarla ella. ¿Te gusta tomar la iniciativa entonces? En la mayoría de los casos sí. Mi foco ahorita está en eso, sí. Y si 20 encuentro segundos. a alguien que esté conmigo a la par en ese sentido y que pueda también entender, ¿Tocas algún bienvenido. instrumento? Estoy aprendiendo guitarra. Ella te puede enseñar. Ah, genial. Me encanta, ¿verdad? Porque me has hecho bastante. Muy bien, ya, algo, últimos segundos. No sé, ya no puedo. Bueno. Ay, madre, Dios mío. Austin, tu tiempo se acabó. Tienes que regresar a la casa, por la puerta. Ya, no más. Adiós. Arriba. No, por acá, por la puerta. Ok. Bueno, chicas, fue un placer, ¿eh? Chao. Beso para todas. No digan nada, chicos, porque sigue ahí. Hay que mantener la calma. No, entra con tu flow, ey, ¿cómo están? Perro en la casa, no sé. Suerte, Miguel. Échale, mijo. Dale, palpi. Ey, ¿y la Porque guitarra? No es lo mismo matar la liga que A que la liga te esté matando, palpi. ¿Y la guitarra?
A ver. Tenía ¿Cómo que mover estás? modelando para No, que lo pudiéramos directo ver. a la silla, por favor, Miguel, directo a la silla. Salúdalas desde la silla. ¿Qué tal? Un placer. Hola. Miguel, Hola. un gusto. Hola. ¿Cómo están? Miguel, tienes que primero presentarte, hablar con ellas y luego viene la ronda de preguntas, ¿te parece? Ok, perfecto. Mi nombre es Miguel, Miguel Melfi de Panamá. Bueno, la verdad, yo entré al Poder del Amor a divertirme, no les voy a mentir. No quiero forzar las cosas, quiero conocer a una chica que sea divertida, que haya química y pues nada, si ese es el camino, por ahí nos vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos años tienes? 25. Linda edad. 25. ¿A qué te dedicas? Hago música, ¿Tocas algún instrumento? la guitarra. ¿En qué te fijas en una mujer físicamente cuando recién la ves? Ok, creo que lo primero que me fijo en una mujer es sus ojos, su mirada y luego la sonrisa. Y, y después de su personalidad. Yo soy muy de la personalidad. Yo necesito una persona, o sea, ojo, obviamente los hombres lo primero nos fijamos en el físico, pero después del físico yo pienso que lo más importante es la química que haya con esa persona. O sea, porque digo, para que una relación tenga continuidad, tiene que haber química, hay que divertirnos. Entonces pienso que eso es lo más importante. ¿Cómo conquistas a una mujer? Pienso que depende. Depende de cómo sea la mujer. ¿Pero cómo? No voy a tener el mismo truco, depende de cómo seas tú. El truco. Exacto, pero truco. No, pero que vean que no sea Sí, no, repetitivo. está Sí, sí, sí. Qué sincero. ¿Te gusta cocinar? ¿Ah? ¿Te gusta cocinar? No cocino mucho. Aprendería por amor, la verdad es Ok, que sí. ejemplo, ay, me gusta tal plato. ¿Lo harías todo para hacer ese plato? Por supuesto que sí. Aceptan errores. Chicas, Fiesta. tenemos Yo soy que agente, vamos. vamos. Fiesta. Fiesta. 100% fiesta. ¿Eres detallista? Sí me considero detallista. ¿Hace cuánto fue tu última relación? Mi última relación seria, así de noviazgo fue hace 2 años. De ahí para acá sí he 30 estado segundos. saliendo con chicas ¿Y y cuánto eso, duró? pero no ha funcionado nada por ahora. ¿Cuánto duró? 2 años. Ah, sí, Una última sí. pregunta. ¿Por qué no funcionó la última salida? Creo que la chica no me tomaba en serio. Entonces me Ah, tocó dar un paso adelante y salir de eso. Muy bien, se acabó el tiempo. Miguel, muchas Bueno, ha gracias. sido un placer, un gusto conocerlas a todas, están muy guapas. Gracias. Finalmente las conozco, así que bueno, un gusto, por ahí nos veremos. De regreso a la casa. Salgo por Ya, acá mismo, ¿no? por acá, por la puerta Ok. ahí, por la puerta. Chao. Chao. Gracias, Miguel. A Nos ustedes. vemos. Le dice Melfi. A ver, yo les aviso, chicas. Él se ve más sincero. Chisme, Sí. chisme, ¿Listo? chisme, ¿Listo? Sincero, como que bien sincero. Se contestaba exacto. rapidito Sí, y no como contestaba como las tranquilo. cosas Yo no más- soy no muy- rebuscadas. El anterior era como, yo las estoy para enamorarlas a todos. El amor es una magia. Cosas En contestaba la cosas estaba así. como una simple fantasía. Es como un sueño. Ahora viene Alejandro. Relajado, ¿Se acuerdan de los ojos claritos, camisa de jeans que vieron? ¿Quién es que le haya gustado a Alejandro? ¿Quién es Alejandro? Emprendedor. Y ya, ahí las preguntas normales, ¿verdad? O sea, Pues yo en serio, les todos ustedes entran y dicen, chile, tranquilo, Yo les chútalo". recomiendo, sean sinceros, Tal cual. sean como son. Lo que les dije, loco. Bro, sean quien ustedes son. Sí. Es que la chica con él es así. Rompe la liga. A chupar panza. Échalo, mijo. Sécate la frente, sécate la frente. Peínate, peínate. Ahí, No es lo mismo matar la liga que la liga te esté matando. Recuérdalo, recuérdalo. ¿Cómo les va? De Paraguay para el mundo. Mucho gusto. ¿Qué tal? Bien, súper. Alejandro, ya sabes lo que vas a hacer. Tienes un tiempo para hablar de ti y luego viene la ronda de preguntas. ¿Estás listo? Ok, bien. Preséntate a las chicas. Bueno, yo soy Alejandro, soy de Asunción, Paraguay. Tengo 28 años. ¿Qué hago en Paraguay? Siempre me desempeñé mucho en el área corporativo. Trabajaba como brand manager de una cadena de comida, digamos, que tenía varias marcas. Y bueno, me encargaba de la ejecución comercial, digamos, de las marcas en sí, en todas las sucursales. Me considero bastante humano, digamos. O sea, no quiero poner expectativas de ninguna manera porque es difícil superarlas o es difícil cumplir con las expectativas. Por ende, ya me presento como humano con falencias y con cosas seguramente acertadas, ¿verdad? Con virtudes y con falencias. Permítame y háganme las preguntas. ¿Vives solo? No, vivo con mi madre y con mi hermano. ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. ¿Te consideras detallista? Sí, pero me falta mucho. Me falta ¿Te mucho. por consideras aprender. metrosexual? Un poco. Ok, poco. ¿Prefieres cine o rumba? Cine. Yo prefiero decirte, bueno, si es que hay algo que no te gusta, decímelo y lo trabajamos juntos, ¿no?
pero si es que me escondes eso que no te gusta, es difícil de trabajarlo, ¿no? Y va a terminar deteriorándonos. ¿Perdonarías una infidelidad? Sí, yo creo que sí. ¿Tocas algún instrumento? Todavía no, tampoco espero serlo, Okay. ¿Tocas algún instrumento? ninguno. ¿Cuándo fue tu Empecé a último? practicar piano 30 segundos. y duré un mes. ¿Cuándo fue tu última relación? Hace 3 años y medio. ¿En cuánto duraste? 4 años. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar cuando te levantas? Cuando me levanto particularmente, depende del humor del día, pero escucho desde Mozart hasta electrónica underground del infierno. También escucho reggaetón, también escucho Arjona. Soy súper romanticón porque escuché toda mi infancia eso cuando mi mamá me llevaba al fútbol, ¿verdad? Entonces mamé Alejandro Sanz. Ay, qué bonito, Alejandro, pero el tiempo se acabó. Bueno. Así que tienes que regresar a la casa de los chicos. Ok, wow, esto fue Despídete. divertido. Despídete. Gracias a todas por su tiempo. Por la puerta acá. Bueno, ¿por allá? Por favor, sí. Ok. Vete lento para que las chicas puedan ver. Ya puedes respirar, no te preocupes. ¿Verdad? ¿Ya puedo soltar panza? Adelante. Bueno. Chao, chao, gracias. Chao. No, pero Listo, Listo, chicas. El amor es una magia. Es una simple fantasía. Eso significa, Mariela, que Cuando que me la dijo que que vamos a escuchamos, sueño. dije no. Y al fin, no. Ya. A mí Está me muy huele lindo, que una está muy amiga lindo. En realidad las chicas súper buena onda. Te preguntaron si... Preguntan así, pa, 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 Ping pong, pa, ping pa. pong. Es como que las tengan ya hechas. Claro, así. No es que Claro, están pensando. se detienen. Claro, no hay ningún O sea, ya segundo de saben- espera entre una pregunta y otra. Jorge, ¿cómo están? Bienvenido. Directito a la silla roja, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? Jorge, vas a tener un momentito para presentarte con las chicas y luego vas a tener una ronda de preguntas, ¿va? Ok. ¿Están listos? Perfecto. ¿Quién sí. es Jorge? Diles. Hola, ¿qué tal? Un placer, mi nombre es Jorge Alejandro, soy de Puerto Rico, tengo 21 años y soy atleta, ¿Qué deporte haces? voleibol. Juego voleibol. Ok, pero ya como tipo... Profesional, con la cool. selección de Puerto Rico y todo eso. Cool, ¿qué posición eres? Medio opuesto y esquina. Entiendo eso. ¿Te asusta una mujer independiente? Para nada. He estado ya con una mujer independiente. ¿Te gusta ese tipo de mujer? Ya me acostumbré, sí. ¿Qué tan grande podrías escoger a la chica? ¿Cómo que tan grande De edad? De edad. No me molesta. Ok. No tengo un número en específico para eso. Pero a tu edad no quieres estabilidad, obviamente. Sí, claro que sí. Por eso estoy aquí. ¿Una palabra con la que te describirías? Genuino. ¿Quieres ¿Cuántos tener hijos? hijos en un futuro próximo? Por supuesto que sí. Más o menos, ¿qué tan próximo? Cuando se dé. Ok. Cuando Dios quiera. ¿Eres romántico? ¿Detallista? Romántico, detallista. No me vas a encontrar por ahí. Eso estoy así de seguro de mí mismo. Ah, tú eres bien detallista. Por eso estoy aquí. ¿Cuál es tu prioridad? Bueno, mi prioridad, salir hacia adelante y que si tengo una persona con quien compartir eso, pues que me acompañe en el proceso y yo acompañarla porque somos un equipo. ¿Eres celoso? Celoso, depende de la situación. Pero pienso que uno puede compartir con su pareja y puedes salir con tus amistades y todo, eso no me ¡Qué molesta. pena! Vamos a tener que enterarnos No preguntamos a próximamente de lo que Jorge tiene que decir. Jorge, muchas gracias por este tiempo que le has brindado gracias a ustedes, a un mis placer. niñas. Es tiempo de que te vayas a tu casa, por aquí, por favor, por esta puerta. Gracias, despídete. Gracias, nos vemos. Un placer a todas, están bellísimas. Chao, gracias. ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Muy bien, muy bien. Bro, demasiado agresivo. Sí, sí. Agresivo. Pregunten. Pregúnteme algo interesante. Mira, su personalidad ¿Cuál es su no me momento? molestó. Físicamente siento que está muy delgado. Hola. Palpi, dímelo, Wow, Palpi. qué bonito cuadro Cabrón, aquí, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo te fue? Brillante, ¿no? Como mismo tú aquí, ¿Qué como tal? mismo ¿Aquí me siento? No me esperaba eso. ¿Qué pasó, Palpi? Hello. Hola. Andrés. ¿Cuál es tu cita ideal con una chica? No sé, ir a comer helado.
Pero trajeron a alguien que salía conmigo. En estos momentos, las chicas van a tener la oportunidad de votar por el que más les llamó la atención, el que les gustó. El amor es una magia. Me demoré bastante. El siguiente voto es para... Un voto. el favorito de este día. ¡Vamos, Diego, papi! ¡Eres, papi! ¡Dale, perro! Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Diego, vas a tener un tiempo para presentarte a mis compañeras. Te presentas y luego viene una ronda de preguntas. ¿Cómo no? Ya estás. Diego. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Luque, soy de México. ¿Hay alguna mexicana aquí? Soy de la parte norte de Sinaloa. No sé si conozcan, hayan escuchado Sinaloa. No. En la serie de Narcos. Eso es falso. Todo lo que ves en tele es falso, es una mentira. Ok. No, es cool. Ajá, en Sinaloa somos buenas personas, güey. Perdón por decir, güey. ¿Chiquitas o mayores? Pues yo pienso que no importa la edad, el amor no tiene edad. Es como que simple y sencillamente conocer a la persona y que fluya. ¿Eres dominante o dominado? Soy un amor de persona. A ver, sincero, Diego. Güey, es que tiene que ser mutuo, tiene que fluir, respeto mutuo. ¿Un plan rumba o un plan tranqui en la casa? Yo soy muy tranquilo, muy tranquilo, la verdad. ¿Sos romántico? Ajá, sí. 15 segundos. Yo prefiero más estar con mi pareja y apreciar un atardecer juntos que estar en un antro o algo así. Diego, que lo puedo cocinas. hacer. Mande. Cocinas. Mucho y muy rico. Uy, qué rico. Muy ¿Cuál rico. es tu especialidad? Por favor, La que nos comida italiana. fascine. Yo parlo un poquito yo italiano quería porque esto es en la lengua. Diego, querido, se acabó el tiempo. Italiano, unos tacos, Venga, hacernos por pasta. favor. A ver, Puedo a ver. hacerlo. Oye, Y chicas, si no sé algo, tutoriales YouTube. Diego, se acabó el tiempo, es hora que te vayas a tu casa. Ok, Mándame por favor. gracias por acá, por favor, por la puerta de acá. Esa. Muchas gracias por estar aquí. Te los puedo preparar, soy bueno para eso. Mira, Salsa, no, la yo salsa es estoy la aquí clave. hablando de traductora. Yo Sin primero traductora. les digo. Chao, mucho gusto. Bye. Quiero tacos, de verdad. Muy bien, Ya, chicos. me la noté. Es de Suelten la Jessica, sopa. cállense que es de ella. Suelten la de sopa, ella, a ver. Jessica, ¿algo que decir? Para Peludo, Jessica. peludo le gusta a ella, lo peludo. No, pero no es mi tipo. ¿No es tu tipo? No me gusta el Me güey. sorprende, pensé que sí. Ah, No, güey. El güey, o sea, que se refirió a ti como güey. Ay, yo Es bien como, contenta. no, don't. No, yo la verdad, yo no entiendo si eso es malo que se refiere a una tú que mujer eres güey. mexicana. porque No, no es malo, es simplemente como de... Informal. Ajá, es como muy muy de informal. confianza cuando nos conocen. Exacto. Ajá. Lo A ver, raro, pero se disculpó, él dijo disculpa. Está bien. ¡Ay, mami! No, Lo está pero- defendiendo. Pero, Está bendito, defendiendo. que se disculpó, no vamos a apelarlo tanto. Fue el único que se echó completamente para atrás. Sí. Oh, wow. ¿Cómo Sí, pues sí. aquí? Es que le vale, porque él no vino a encontrar el amor, él vino a ¿Qué encontrar la vida. es esa respuesta? Pero siento que si está ahí, o sea, como que No, una no, rumba no, con odio él la me barba. caería bien como amigo. Sí, como que es Ajá. divertido. Sí, se ve cool. O en O sea, pana. se irían a ver a Turquía Aunque con me- él para me pasarla atrae bien. algo. Sí lo haría. Siento que me tomaría buenas fotos. Va a conocer ahora a Andrés. Hello. Hola. Andrés. A la silla roja rápidamente. Espere. Ay, lo que pasa es que estoy muy nervioso porque ni en un certamen de belleza podría haber tantas mujeres hermosas como estoy viendo hoy día. Aquí, Disculpe. directo, ya viene, oye. La labia. Andrés, tienes Hola, esta hola. pequeña oportunidad para presentarte, venderte a la chica si quieres ponerlo de esa forma, Véndanos. pero Claro. di algo y después empieza la ronda de preguntas, ¿va? Claro, ¿cómo están? Soy Andrés Salvatierra, soy de Bolivia. Allá trabajo como actor, como comediante. También hago videos audiovisuales. O sea,
producciones audiovisuales, cómicas. Trabajo en una compañía de humor también. Soy independiente desde los 17 años, tengo 26 ahora. Tengo mi departamento, tengo mi auto, tengo mi moto. Lavo, plancho, cocino. Y sé bailar todo lo que ustedes quieran. Todo, todo. ¿Te quedan mal con los chicos o qué? ¿De qué? No. ¿Qué bailas? De todo. Lo que ustedes me pongan para bailar, yo bailo ahora. ¿Pero lo sabes bailar o es que te atreves a intentarlo? Lo sé bailar y si no lo sé, me atrevo a intentarlo. Cool. ¿Tocas algún instrumento? No. No. Okay. No, o sea, puedo tocar cualquier cosa, pero no ser la que haga música. Oye, y en el ámbito musical, ¿qué tal estás ahí? O sea, vaya, me imagino que te gusta la música, ¿no? Dicen que canto bien bonito, pero en la ducha, nada más. Ya somos De ahí nada más. ¿Cuándo fue tu última relación y cuánto duró? Mi última relación fue hace como medio año y duró 2 años. Sí. ¿Y ya has superado? Hace 6 meses atrás. ¿Ya has sí, superado? claro que sí. Si no, no estuviera aquí. ¿O lo hacen para superarla? No, de ninguna manera. ¿No crees en un un clavo. no saca otro clavo? No creo en eso. La verdad que no creo. Locuras por amor. De todo hecho. De hecho, y podría ser. Me he tatuado nombres, los he borrado. No, amigo, no. ¿Se lo borra? Sí, se lo borra, pero esos son locuras que hice por amor y incluso hasta por recuperar a una mujer en el centro de mi ciudad. Caminé con una pancarta pidiendo que ella vuelva conmigo. ¿Prefieres estar Sí, es cierto. en tu casa o salir así a janguear? Janguear que A bailar. Salir de de fiesta. ¿Prefieres estar más tranquilo o prefieres estar más así? No de soy un rumba? hombre de fiesta, prefiero salir a motoquear, a viajar a lugares como para jugar bowling, como ¿Más para jugar tranquilo? billar. Sí. ¿Cuál es tu cita ideal con una chica? No sé, ir a comer helado. No. Ir a comer Sí. Sí, somos muy amorosos, somos muy tiernos. Tengo una pregunta, pero ya se me olvidó. No, ¿Pero por bueno, qué? y ya el tiempo se acabó. Porque ya se acabó el Mi tiempo. querido Andrés, es tiempo de regresar a la casa. Ay, no te quieres ir, pero tienes que por la Ya, puerta, está bien. perdón, mi Sí, Andrés. Lo siento, el tiempo lo se siento, acabó. lo siento. ¿Qué fue, Andresito? No sé si me fue bien, tartamudeé, hermano. Quieto. Tartamudeaste. Ay, Dios. Oye, son muchas. ¿Sí? ¿Y te gustaron? Se me secó la boca, tartamudeé y me dijo rápido, respondí y me presionaban. Pero no preguntaron mucho. ¿No? No fue tanto. 10. Yo, Cuenten, chuta, que ya mismo suena esa huevada. Maya. 6, 5, No cuenta. 4, 3, 2, 1. otra vez, miren la carita. Miren esta carita. Sondai, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Directo a la silla roca, ¿eh? No te voy a dar chance a que saludes. Hola, hola. Mucho gusto, Diego. ¿Qué Mucho tal? gusto. Diego, no, Dondai. Dondai. Ella ya. Empiezo yo, Veo, porque veo, es una relación. veo caras conocidas acá. A ver, Dondai, vas a tener un poco de tiempo para presentarte, hablar de ti y luego viene la ronda de preguntas. ¿Va? ¿Estás listo? Ok. Muy bien. Bueno, como se nota en mi cara, estoy un poquito tímido. Pero me llamo Diego, Diego Armando. Total. Soy una persona sencilla, me gusta, soy detallista y mi nombre artístico es Dondai. En mi país me conocen un poquito, así que tengo una presentación muy peculiar. No sé si les guste, pero se la puedo hacer ahora mismo. Quizás por mis nervios no me salga como me sale, pero aquí voy. Hola, ¿qué tal mi gente? Te saluda el Cholo Labio Rosa porque estar conmigo es otra cosa que te enamora del grupo y te mete de cabeza, sin paro. Solo que Le los salió, labios le rosas. salió. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 29 años. ¿Qué signo eres? Virgo. ¿De dónde viene Dondai? Me llamo Diego, don Diego Armando Improvisando. Don Diego ¿Qué? Diego Armando Don Diego Improvisando. Las Ay, qué Don cool. Dai. No había entendido. Ok. ¿Divertidas o misteriosas?
Divertidas. ¿Te gusta cocinar? Pues sé que les encanta que un hombre cocine, Ay, pero, por favor. pero yo no. Ni ¿Le un puedo huevito mandar a ahí pedir de algo? vertigen, pero no hay. Lo terminé. ¿Comida favorita? El pollo a la Coca-Cola. ¿Vas con todo la primera vez o te ¿Qué aguantas? es eso? ¿Qué? ¿Vas con todo la primera vez o te aguantas? Tú lo sabes. No entendí qué pasa aquí, pero me voy a enterar próximamente. Don Navi, se acabó el tiempo. Necesito que te vayas Váyase. a tu casa, por favor. Están bellas todas, gracias. Sí, Mare. Ahorita le hablamos a Mare, que eso lo queremos enterar. Disculpen el color de mi cara. ¿Por dónde salgo? ¿Por acá o por Por acá? acá, por acá, Don Navi, por la puerta está abierta para No que saben. salga. ¡Chao! ¿Qué está pasando? Espera, No, está sí. pasando. No, yo solo lo conozco bastante. Espérate. Vamos a sincronizarnos. Cuando No, voy a le tomar agua, pregunta- No. Se Sí, te no queda se sentada. amiga. Queremos saber Mare, qué ya pasó, porque yo a entender que había pasado? ya donde hubo fuego, cenizas Claro, quedaron. totalmente. Sí. No, solo es que, claro, venimos de la misma ciudad, entonces ya pues nos conocemos bastante. No, pero bastante bastante bien, bien. Habla claro. Pero es que así responden los de Guayaquil, ya tú sabes. No, no, es cierto, mentira, Ya tú que sabes. me pusiste roja. Pero porque Habla claro. No, pero... Entonces no tengo que decir nada. Enterarme, Mare. Aquí no, estamos nada. entre nosotras. O sea, es que Diego es un hombre que es coqueto. ¿La rompiste o no la rompiste? Palpi, ¿qué pasó, Palpi? Dímelo, papi, Pero quiero que sepan que lo acaba de chotear y viene con el puño frío. Sí. Está Helado, frío, ¿no? tóquenlo, ¿Qué pasó, tóquenlo, güey? ¿Qué pasó? tóquenlo. Abrácenlo, denle calor. ¿Qué pasó? pasó? en la nevera. Pero trajeron a alguien que salía conmigo. ¿Eso es bueno o es malo? O sea, yo no terminé en malos planos con ella. Pero no era ni ex, ni novio, o sea, no fue. O sea, fue un affair. momento, fue un tiempo. Un affair. Salieron. Hace tiempo. ¿Y tocaron ese tema? Ella me preguntó, ¿vas rápido o lento? Y yo le respondí, tú lo sabes. Toma mientras. ¿Qué más? ¿Pero quién es? Brother, todas me tiraban preguntas que yo no la dejaba de ver a ella porque obviamente, chuta, pues, ya pasó por caja. Y le diste cambio. No, o sea, yo no sé cuál sea la mente de ella, pero, o sea, por suerte... ¿Cómo la viste? ¿Cómo la sentiste? Es que no te da tiempo, lo que ustedes decían, no te da tiempo Pero, a... espérate, la pregunta del millón. Si tú ya saliste con ella, ¿Todavía sientes algo por ¿sería ella? una posibilidad del amor esta claro. vez? ¿Tú que la Obvio. conoces? Mira, yo te voy a ser sincero. Ella era Sí, una porque de se las... está ella era, demorando. sí, 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 sí. no, ella era una de las personas en mi vida espérate, que a mí me encantaba y se cumplió Espérate, ese que sueño de termine, estar con ella. Esto de Mare va a ser un misterio. Sí. Que yo voy a Se lo averiguar. vamos a sacar. Pero, ¿qué les pareció? Súper buen Lindo, muy repertorio de nervioso, la hombres. verdad. No sé por qué Tenemos un estaban tan catálogo de nerviosos. hombres. Él es un hombre muy tímido, entonces Sí, pero está bien agradable. Sí, Es que, es bueno, chévere. si se dan cuenta, creo que nosotras preguntamos a la par de cómo vemos a la persona. O sea, por ejemplo, a él lo vimos súper nervioso y fue como, no sabía qué preguntarte. Y en cambio, Andrés, súper fluido el güey, platicando Quedamos súper bien. Y calladas. todas queríamos saber algo al respecto, Bueno, ¿sabes? ahora que vieron a los 9 chicos, quiero que me den una sensación de lo que acaban de ver. Ya se me ¿Ven olvidaron los posibilidades? ¿Ven algo que les llamó la atención? ¿Tienen muy claro quién les gustó? Sí. Sí. O sea, sí, no en sí. uno, pero Váyanos. sí tenemos claros los que no nos gustaron. Sí, No, yo tengo claros los que me gustaron. Yo también, totalmente. ¿Cuántos Y fueron? creo que no le Me diría gustaron que no 3. a absolutamente Hay uno que nadie creo que todavía. fueron 3. Sí, Ok. exacto, creo que eso, creo que no decirle no a ninguno, creo No. que cada uno tiene una característica especial o física que da la oportunidad de conocerlos y salir a conocerlos. Pero hay Sí, me unos parece que bien. llaman más la atención. Sí, claro, que pero como todos quiero tienen- conocerlo El antes de los mayor tiene demás. 30, ¿no? Según lo que... 29, 30 tiene el mexicano. Shirley, tú estás muy callada. Total. Tímida, inocente y tiene la mirada. Pero acaba de decir que le gustó. 17 años. No, es que yo prefiero observar bien antes de preguntar algo. Sí me gustaron 3. Ok, hay 3, me sorprende más porque la vi tan callada que dije, no, bueno, un casting, empecemos de nuevo. Siento que está Puerto Rico ahí. Sí, yo también. Yo también sentí. Colágeno, colágeno.
mija, te apoyo. Oh, A la vez. apoyo yo también. Siempre un colágeno viene bien. Oh, ay, claro, hay que evitar el botox a lo que es. Así es. Bueno, chicas, pues piensen muy bien qué chicos le gustaron, porque ustedes en sus manos van a tener la oportunidad de votar por uno de ellos, que se convertirá en líder de la casa. Me dijeron que me aguanten. El líder de la casa. Claro, todos fueron bien. Sí, güey. Y yo, ya me puedo ir. Me voy. No, pero sí hice, el Cholo de la Rosa puede entrar conmigo a otra cosa. ¿Sí? Lo hice. Sí, ¿Entrando? No entrando. Yo bajé, le dije, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego. En mi país me conocen como Dondai y tengo una manera muy peculiar de presentarme. Lo hago. Dale. Ya sé el Cholo. Entonces todos quedaron, ¿ves? Sí. Sí lo hice. Bien. O sea, fue una buena puesta en escena. Nervioso y todo, Es pero es que obviamente era bueno que mostraras tu otro lado, pero eso es lo que hace a Dondai. Obviamente, y lo que lo hace especial. Y lo que hoy te puedo comenté. decir que el viaje a Turquía se pone interesante. Se puso bueno, loco, se puso bueno. Sí, es lindo el boliviano. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Quiero sus primeras impresiones de este encuentro. Queremos más. Queremos más. Muy poco tiempo. Todos opinamos que 3 minutos no es... A mis queridas chicas, les cuento lo que va a suceder. En estos momentos, las chicas van a tener la oportunidad de votar por el que más les llamó la atención, el que le gustó. El que tenga la mayoría de votos es el que va a ganar y va a venir a la casa para escoger a una de ellas para una cita y automáticamente esta persona se convierte en el líder de la casa de los hombres. La verdad que sí. Así que, ¿están listos para la votación, chicas? Sí. Chicos, ¿están listos para escuchar lo que las chicas van a escoger? Obvio, está bien. ¿Están Escogemos listos? a una chica. Acuérdense que es la primera vez que con el tiempo esto también puede ir cambiando de opinión. Muy bien. Ok. ¿Están de acuerdo? Sí. Lo que tú digas. Así que vamos a retirar por el momento en lo que las chicas hacen. Muy bien, comenzamos la votación con Shirley. ¡Ay, Dios mío! Ay, no sé. Muy bien, ahora es el turno de Andrea. Fue difícil. Un atuncito en lata. Me quedé ahí mirando las fotos a ver. Yo también voy a decidir por la Muy foto. bien. Es turno La de foto Caroline. ayuda, la foto ayuda. Es tu turno, Caroline llegó. Muy bien, es turno de Mariela para la votación. Vamos, Mariela, camina. Dale, hágale.
El amor es una magia. Ay, ella viene Una muy- simple. Tengo que cambiar de canción. Me dejé llevar, muchachos. No era lo que iba pensando cuando me levanté, pero me dejé llevar. Muy bien, ahora es turno de Andreina. Ellos van a ver por quién votamos también. Andreina, fuiste muy cuchilla. ¿Qué es cuchilla? Que preguntaste así como... Uy, Pero es ella que tenía que ella fue preguntar, pero vamos a ver retadora. ahora quién. O sea, porque hasta la actitud corporal era. Me demoré bastante. ¡Ya voté! ¿Me demoré o no? Sí, es que soy muy indecisa, pero ya. Ay, pero quiero un hombre. ¿Por qué estás sonriente? Ay, como que si el amor lo hubiera visto. Ahora es turno de amor. Ahora es turno de Jessica. Ahora es turno de Mare. Ahora sí, el último voto es para Elizabeth. Lo pensé bien mejor. Ya dije yo. Muy bien, ya los votos han sido hechos. Es momento de que Hussein traiga la urna para ver por quién votaron. Y el chico que vendrá a la casa nuevamente. ¡Hussein! Muy bien. Ven para acá, por favor. Aquí te estoy haciendo el espacio. Muy bien. ¿Y esto qué es? Lo voy a agarrar porque no sé qué es. Muy bien. Antes de saber qué está aquí en la urna, quiero que me den la sensación, lo que ustedes piensan, quién puede ser el chico con la mayoría de votos. No me digan por quién votaron. La sensación que tienen ustedes. A ver. Yo creo que es Paraguay porque la mayoría de mis compañeras estaban emocionados con él. Emocionadas con ¿Paraguay? él. Sí. A ver, ¿alguien más? Yo pienso que fue Bolivia porque fue muy simpático. Pero antes de abrir esta urna, quiero conectarme a la casa con los chicos para que juntos podamos ver quién será ese chico líder ganador y votado por la mayoría de las chicas. Claro. Chicos, Hola. ¿ya están listos para escuchar quién será el chico más votado? No estamos listos, pero dale. Muy bien. Pues yo voy a empezar. Vamos a ver. Y esto se me va a caer. ¿Listos? Voy a empezar. El primer voto es para Andrés. Muy bien. Nos han metido.
Muy bien. El siguiente voto es para... Sebastián. El colombianito. Un voto. Vamos, Maluma. Chicos, acuérdense que eso es apenas la primera vista, ¿va? El tercer voto es para... Andrés. Oye, yo no quiero que se rasuren. Yo quiero que todos estén con bigote mañana. Ustedes lo dijeron. El siguiente voto es para Reinier. Pónchelo a Reinier. El siguiente voto es para Andrés. El siguiente voto es para Colombia, Sebastián. Es difícil, esto es difícil. A ver, ¿cómo vamos? Hay 3 votos Andrés, 2 votos para Sebastián y 1 voto para Reinier. Muy bien. ¿Qué será? ¿Empata Sebastián? ¿Se corona Andrés? ¿O alguien entra al juego? No, si vota, no hay otro por Andrés, ya gana Andrés. Claro. Sí, claro. El siguiente voto. ¡Andrés! El líder tiene que hacer... En teoría ya ganó Andrés, pero vamos a abrir los otros 2 votos para ver por quién votaron las chicas, ¿va? El siguiente voto es para... Andrés. Padre. Tranquilo. Y el último Oye, brother, ¿en serio? voto es para... Andrés. Así que Andrés, eres el favorito de este día. Así que ven para casa de las chicas, por favor. Eres el líder de tu casa. Pero es momento de que vengas para acá. Ven para acá, ven para acá. No tartamudea. Lo que más me gusta es bueno, que no sí, se lo sí, eso esperaba. que funciona. Tartamudea. Tartamudea, sí, lo que Pero lo que funciona. más me gusta es que León ni se lo esperaba. Hubieron votos... Para 3 nomás, para 3. 1 Reiner, 2 Sebas y 5 Eso quiere Andrés. decir 6 Andrés. 6 Andrés. 2 Sebas y 1 Reiner. Y ya, güey. Quédate en tercer lugar Perú y segundo Colombia. Tal cual. ¿Cómo? 6 votos. Andrés, 2 y 1, güey. Nosotros 0, güey. Humillados. Nadie votó por nosotros. Yo mañana vengo con un chavo del 8 aquí. Eso no me interesa. Vengo con un bigote. Estamos con plumón, güey, acá. El orden de los factores no altera el ritmo. El fantasmita. ¿Quién votó por Reinier? ¿Quién votó? Díganos. Igual se van a ver. Andrea. No, díganos. ¿Qué dicen No así? estamos viendo. ¿Quién es Renier? No sé ni quién es. Ah, el cubano. El cubano. El cubano. Caroline. No, yo voté por Andrés. Reinier. Ah, Andreina. Por Reinier no. Ah, pues tú fuiste. No, yo no. no. No, Caroline. Ahora nadie. Ahí Caroline. No, Caroline. fuiste. Sí, pero
Diga. No. ¿Por qué lo niegas? ¿Quién fue? Todo lo niega. De verdad, no, yo en serio. No fuiste tú también, no. Pero nada, México no. A ver, de verdad usted fue. ¿Tú fuiste por Sebastián? Sin ¿Yo duda. por Sebastián? Sí. No. Andrés también. ¿Eh? ¡Votaste Ya no tiene nada que ver luego. Ya estoy muy nervioso, mucho más de antes. Andrés, ven para acá. La chapita. Ay, Andrés. Oficialmente ya eres el elegido de la casa. Chicas, primeras impresiones, Andrés. Primero, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Fui honesto al decir de que de verdad nunca había visto tantas mujeres hermosas juntas y que estoy feliz de también estar rodeado de tantas mujeres hermosas al mismo tiempo y de verdad gracias. Algo que quieran comentar, aprovechen. Ese es su elegido. ¿Por qué el chavo? Todos mis tatuajes tienen un significado que marcó mi infancia y algo que me gustó mucho del chavo es porque el humor es saludable, es general, se ha transmitido en absolutamente todos los países y ha causado el mismo impacto en todos los países. Y tengo capítulos que me han llenado mucho de vida y me han ayudado incluso a ver la vida de otra manera. Digo, que lo repitas, te ríes de nuevo igual. Sí, les prometo que sí. Les prometo que sí. Y el Chaplin es porque es humor mudo. Es como humor con mímicas. El tipo sin tener diálogos hacía reír y eran situaciones y era muy loco y la vida de Marilyn Monroe igual es bella y todo. Andrés, ¿sabes qué? Tengo que recordarte algo. Sí. Te has convertido en líder de tu casa. ¿Qué implica eso? Vas a tener ciertas responsabilidades y ciertas decisiones, pero eso lo hablaremos más adelante, ¿va? Muy bien. Como dicen que la mirada es el espejo del alma, tú te has ganado una cena con una de las chicas que tú eliges. Una de ellas nada más. Y es por eso que quiero que vayas... ¿Solo con una? Solo con una por esta vez. No, Pero quiero que vayas... No, es que no me basta, que quiero una, conocerla. Una por una. Se levante la chica correspondiente que tengas al frente. Con manitas atrás, ¿eh? Pero que mires directamente a los ojos. Sientas la vibra, vas a ir una por una. Y luego que hagas eso, vas a venir acá y me vas a decir tu elección. ¿Te parece? Sí, me parece. Muy bien. Comienza por Empieza. allá. ¿Por qué lado quieres empezar? ¿Es hoy, Andrés? Tengo que llevarla, No, tienes que pararme. parar, ir una por una, levantarla de su silla y mirarla a los ojos. Porque yo primero. Manitas atrás. Y camino mirándolo. No, ahí. Ah, aquí. Mírense a los ojos. No, qué pena. Muy bien. Shirley. ¿Por qué no? Ya, los dos serios. Muy bien. Mariela. Te ves bien alta. Hey, manitas atrás. No era para poder ver la mirada, era, te lo prometo. Muy bien. Vaya, dice ya. Amor. ¿Qué tal? Hola. Serios, porque si no me río. Ya, a la cuenta de 3 abrimos los ojos. Hecho. 1, 2. ¿Qué hago? Me miraron a los ojos. Ay, que como Conecten, vibra.
Todas reír. Yo me río. Él levantó la ceja y me hace levantarla a mí. No, vos la levantaste ¿Ah, de primero. verdad? Sí. ¿Es sin querer? No. Es sin querer. Va a decir que lo estoy coqueteando. Mare. Mare, amor. Serio. Muy bien, ¿cómo te sientes después de esta pequeña vibra? Con tanta mujer. Sí. ¿Cómo te sientes? Estoy confundido. Muy bien, Andrés, pero esta vida es de decisiones. Es la primera interacción que vas a escoger a una persona. Más adelante podemos ver qué pasa. Así que es momento, Andrés, que me digas a quién elegiste para irte en una cena romántica. Ay, me siento nervioso. No puedo creer ya. Muy bien. A ella. Muy bien. Andrés, vas a tener una cita con Mare próximamente. Felicidades. Gracias, gracias. Muchas gracias, chicas, de verdad. Se los agradezco mucho. La vamos a pasar bien, te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo que sí. Te lo prometo. Vamos a divertirnos, vamos a reírnos un montón. Muy bien, Andrés. Para poder continuar hablando con Mare, eso será próximamente, Ya. pero ahora sí se me regresa a su Ya. casa. Chao, chicas, gracias. Gracias, chao, chao. Bye. Eo. Mare. Se me derrite la Mare. Hay que darle aire. ¿Te lo imaginabas? Con razón, no tenía No, ¿Lo yo pensé que iba a coger sentiste? Andreina. Yo también pensé que Andreina. Sí. Yo pensé de una con Mare porque hicieron contacto visual. Yo dije como que... Todas wow. hicimos contacto Todas visual. hicimos Pero contacto visual. uno siente, uno dice como que ahí hay algo. Yo sentí un contigo feeling. porque sos... Yo debo decir que yo también sentí que te iba a elegir. ¿Viste? muero. Yo estaba aquí mirando. Solo con ella, ¿En él serio? se rió antes que tú. Sí. Ah, yo soy bien tímida también, entonces cuando me cogió yo estaba hecha la fuerte, pero ya después era como... ah, La pregunta es, ¿votaste por Andrés? sí. Ya tenemos conexión y como Bye, siempre... me fui. ¿Ya? Todavía falta, espera, ya se No, quiere yo comer. sé, es un bicho. Muy bien, chicas, acaba de pasar la primera votación, la primera elección. ¿Sabes qué? Les voy a dar tiempito para que platiquen entre ustedes. Yo me voy a retirar. Así que se siéntense libres para hacer lo que quieran. Chao, Vanessa. Hombres tienen Gracias. códigos. Chao. Chao. Escoger a mí, sigue. ¿Tienen códigos de qué? Los hombres. Pero son amigos. Aparte, si yo no te dije, quiero que escoja Mare. Sí, me lo dijo y yo... Güey, porque tú eres la que te que vi, no fuiste fui la la muchísimo más emocionada cuando llegó y todo. Oye, lo que pero- hizo, pero- de la más pero- espera, totalmente querías que fuera él. Ay, Y fue él, Era para él. Era para Oye, pero algunos votaron por él. Sí, es que Basta. sí, Es que lindo. son toda la mayoría. Lindo. Eso dije yo. La mayoría. O sea, siento y que la aparte haría es llorar guapo todo el y no se tiempo. cree guapo. Soy muy mala, O sea, pero como- es Es súper humilde, súper humilde. Sí. Él es uno de mis favoritos. Sí, Él es el uno de niño, mis la favoritos. pena. ¿Cuántos años tenía? 29, 28, según yo. 28, algo así. No, Ah, ya. 29. Está súper bien. O sea, Vamos ¿Cuántos bien, tienes tú, Mare? 27. Está bien. Cool. Yo, es muy tu tipo. Están uno para el otro son ya. Punto. Sí. A ver, pero Ya no vamos a ya sabes reality, qué te ya. vas a poner. De una vez. No, no sé cómo. Tienes que ponerte algo así, como no sé. Yo siento que tiene que ser ella Sí, porque le tienes gustó que así. ser- Le gustaste porque eres así. Exactamente. Pero O pues, sea, yo siempre voy a ser así porque no he traído cosas distintas, amigas. esa es ella. Pues. Yo solo he traído esto. Bueno, y a veces me pongo cosas pomposas y floreadas, pero siempre con jeans, así como. Pero, ¿y ¿cómo será? ¿Pero qué me voy a poner? No sé. No tengo un date así, o sea, se me dio un tiempo, por si acaso. Ay, Qué loco, amiga. ya. Qué nervios. Sí, o sea, porque en verdad sí me puse a ver, y, o sea, de los tres que me gustaron más, él es el como que el que menos siento que me haría daño. Ah, claro. O sea, porque el colombiano, el Por eso me llamó peruano la atención, creo yo. y porque él no fueron sé. los que más me gustaron. Pero el colombiano siento que le pasa otra por al lado y no dudo en regresar a ver.
Volvió Andrés. Volvió Andrés, chicos. Andrés. ¿Ya tuviste la primera cita? ¿Cómo te Bro, fue? ¿cómo fue toda la dinámica? Mira, ¿eso qué es? El Alfa. Soy el chico de la semana. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué pasó? Me hicieron un montón de preguntas más. Me preguntaron por mis tatuajes, por qué me los hice. ¿Y la P de qué? ¿Por Palpi? Por Palpi. No sé, popular, no sé. Premio. Para las mujeres. Para todas las mujeres, ya está. Y de ahí nada. O sea, fue como que ¿A quién escogiste, bro? A la de Rolito. La de Rolito. No, tiene que decir. Puerto Rico. ¿A quién? Habla quién claro. escogiste? Si tú cogiste la mía, vamos a tener problemas. Ahora te lo digo. Pero si nadie sabe cuál es la tuya. Le escogí a Mari. ¿Quién era ya? No me digas así. O sea, no importa, tú sabes. Es solo una cena, hermano. Es solo una mamá, cena. tú me estás jodiendo. Es solo una cena. ¿En serio? Oye, es que tenía que pararme con cada una de ellas y verla a los ojos. ¿En serio? Sí. ¿A quién escogiste? A Mari. Entonces ella... Dame el palo, güey, quiebralo. Entonces ella te miró a los ojos y su mirada penetrante te entró. Sí. Lo siento, hermano. O sea, escúchame, es solo una cena. No, Vamos a tranquilo, conocernos y nos estamos sentamos. en un juego, loco. Sí, y nos miramos a los ojos. En serio, dímelo. En serio, Mari. Mamá, habían 8. Habían 8 más. Andreina también está bonita. Pero espera, es que a todita. No, Es que no, o sea, no es que te digo que no porque es mía, no. No, es que mira, me paré con cada una de ellas. Y nos Está miramos. bien que la haya escogido, pero habían 8, loco. Sí, las 8 estaban también igual No de es que bonitas. digo que ella ya es mía, ojo, no, cualquiera, no es mía, nadie es de nadie. Pero, brother, ya viste que había un coqueteito. Está bien. Un coqueteito. Ñoña. No las cogió. ¿Ah? ¿A quién escogiste? A Mari. Bolivia sorprendiendo. O sea, las miraste a todas a los ojos. A todas. Y ella fue la que más te cautivó. Los dos nos cautivaron. Wow. Pues te prometo que yo, los pues dos. yo. Está bien. No, Yo soy de pero- los. Escúchame. Ya, pero no Yo te soy de los. enojes. No. No Si quiero- yo no voy a enojar nunca. Si yo acá nunca esperé verla. Te está pillando. No, si anda que repite, mare. Le está saliendo bien, ¿eh? Le está saliendo bien. No, te está pillando. No, está bien, oye, ojo, la pueden escoger cualquiera, ¿no? De caso que Pero yo había no la esperé 8, ver. había 8. Pero habían 8. Ya, pero ya me va a tocar una, ya me va a tocar una. Me dicen, dale, Lo siento. Nadie, vamos o sea, a- no te enojes. Analizar. no me voy a enojar nunca. Si yo Duele la bien muerte, claro duele la les dije, yo muerte. soy la persona que mientras me den unita. Y si le soy sincera, Alejandro me encantó, pero... ¿Quién nos aleja? Ah, ya. El paraguayo. No lo sé. La Siento ropa, que la tiene los ropa. jeans muy pegados. Pero es que creo que todos Ah, son así. el que le gustan los monos también. Ey, déjame decirte que no, Andrés no los usa así. El que, Ay, no me el que le gusta los monos, el que tuvo también monitos. El que tuvo monos, es correcto. ah, ya. Es Me animalista. gusta todo ese trip de que No sea tiene buenos ni lo escuché. godín. Sí. O sea, de que trabajo de oficina y esto y el otro Ah, y que ok. sí y demás. Sí, él es el único que trabaja en realidad. No sé si me encantó Él es el único que Que trabaja en realidad, mija. O sea, yo soy actriz, no trabajo. O No, de los pero- hombres, de los hombres, pero de los hombres. mi Te estoy profesión- jodiendo, te estoy jodiendo. O sea, pero- es universidad. No, sí, o sea, creo que También utilizaste la estudié. palabra equivocada, de que es un trabajo godín, o sea, Ajá, no sé. de A mí, oficina. la verdad, también me Ah, gustó claro, la actitud común. Ajá, del del que dijo trabajo que era infiel. común. ¿Quién era él? ¿El qué? El que le gusta tocar la guitarra. El chaparrito. No sé. No, el que dijo que era infiel y todos dijimos, Todos él son es... infieles, pero Que no fue entendí. sincero, que Que fue 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 muy sincero. sincero Panamá. Miguel, yo ya no me Panamá Panamá acuerdo. también me gustó No mucho, fue que la dijera verdad. que fue infiel, es que lo dijo sin pensarlo. Sí, y me gustó la Ay, no sé, actitud, se cómo me él olvidó. hablaba, cómo se Panamá desenvolvía. me gustó mucho también. Muy Sí. sincero, muy de frente, también es guapito. Sí, es lindo. muy Y guapito. que dijo que cómo conquistar a una mujer haciéndote una canción. Chuta, hacer una canción para una persona es contar detalle a detalle de cómo es esa persona. Ah, vaya, te diré, puede ser muy vano también. Sí. O sea, No sé de eso. realmente tienes que conocer a la persona bien como para ya definir sus Pero sentimientos. contestó bien. Creo No que es como lo que pasa es que son no es como que te gustos y conquisto, gustos, como o que, sea. como eres tú. Como había Güey. uno que me decía, depende de lo que te guste. Y yo, pero dime algo. Depende de lo que te guste. Es que no sé, pues no sé. O sea, yo como que... Sí, dime claro, o sea, algo. yo me refiero a lo que te fuiste tú ahorita de que Miguel dijo, ay, no, es que yo, si la persona que me gusta a un detalle, yo le haría una canción. Sería como, güey, ay, yo le hago una canción al plato si quiero. Y a mi perro. No, a mí
pero que ella piensa eso, pues, pero tú... Sí, claro, ey, Claro, total, diferente. total, total. O sea, sí, igual a mí es me bonito parece detalle. romántico. Te estoy comentando nada más. Tranquila. Es romántico. Nadie habla del ecuatoriano, digan algo por Oye, no, es súper Yo chistoso. pensé que era tuyo. Es el último. El último que te gustó a ti. Es que el último, ¿saben qué fue lo que pasó con él? Siento que llegó Muy muy ensayado. Y Ah, nervioso también. Nerviosito. Muy nervioso y ensayado. Y Ay, no, pero fue chévere cuando dijo eso. esto Yo de me la lo conocí en comida. mi país. Bueno, si no sé Y a cocinar, mí te me la pido. reconocen por tal, y ahí Yo siento Vale. lo contrario, que el personaje como que se le cayó, como que estaba tan nervioso que... Ahí fue Diego. Exacto. Dejó de ser Diego cuando hizo lo de... Exacto. Porque eso es un personaje de él, ¿no? El Exacto. Don Yo Dai. siento que estaba demasiado nervioso, pero muy. Sí, muchísimo. No, es que yo ¿Qué no me así vamos a imagino estar cómo voy a mañana ser yo nosotras mañana. también, Yo voy a ser y súper así nerviosa. peor. Yo peor porque me pones 80 hombres y ahí, obvio. O sea, Y la presión que nosotras vamos a sentían... estar- Sí, pues. Conta que nos sean 8 horas antes y lleguemos todas destrozadas ahí sentadas. todo Ojalá bien. elijan a la preguntona. Que tú, no eras creo. tú eras la que los entrevistaste en todo el tiempo. Porque tenía que hacer algo por ustedes, no decían nada. Si no, no te dejabas. Yo No, imagínate, yo ahora que soy la más preguntona, cuando me vean, me van a Creo hacer que te preguntas van a como dar de duro, que... Súper difíciles. Súper difíciles que tenga que decir, ¿en No, serio wow. eres así? No, chao. Y yo, ay, no, Dios mío, muchas preguntas. Ay, no, si están viendo esto, no hagan muchas preguntas. Qué bueno que no pregunten casi nada. Sí, esa era tu táctica, ¿no? Para que no te pregunten nada. Besito. El único que no me gustó, sí, no me gustó, no me Ah, gustó. yo no quiero saber, por Puerto favor, Rico. si no me va a poner la mano. Parémonos, ¿no? Yo no quiero estar Ay, así sí. sentada. ¿Qué hora es? Muy tarde. No, o temprano. Ya no voy a comer dulce. No hay nada más. Ajá. O sea, había Dios como bendito, no unas... saben lo hinchada que estoy. Ya terminamos, preguntemos. Yo estoy ya que no puedo con mi Adiós. cuerpo. Voy a tomar una siesta. Con mi estómago, estoy que me muero de hambre y no quiero comer Andreina, nada. duele la cabeza. Las 4.